Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada y todos los lunes en Telecable hablamos de fútbol. Vamos a empezar con un recuerdo de una persona que nos dejaba en el día de hoy, que es el señor Velasco, presidente de la Peña Bar Cantábrico y durante muchísimos años una auténtica institución en Oviedo, ¿no? Para él, para su familia, evidentemente, un enorme abrazo, ¿no? Presentamos la tertulia de hoy, vamos un poquito rápido porque si no al final se nos echa como siempre el tiempo encima. Presentamos las personas que vienen. Geme, buenas noches. Hola, buenas noches. Eusebio, buenas noches. Hoy en calidad más que de árbitro, de hombre de fútbol, de hombre que estuvo en el Consejo de Administración del Real Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Y presidente del Real Oviedo, es presidente, pero presidente eterno, don Eugenio Prieto. Muy buenas noches. Empezamos por usted, Eugenio. La gente nos pregunta, ¿qué es de Eugenio? ¿A qué se dedica Eugenio? ¿Qué pasa toda la semana? ¿Cómo transcurre su tiempo? Trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en la empresa y dedicado ahí. Los sábados suelo tener un poco de tiempo y suelo ir a ver, pues eso, los pequeños. Voy a ver los cadetes. Este fin de semana quería haber ido a ver el cadete A del Oviedo contra la Avilés, que hay unos buenos mimbres ahí. Vi al Vetusta varias veces y luego un partido más. Y luego infantiles, alevines. En el verano, en la zona que estamos, en Figueras, pues toda esta zona de Burela, de Foz y de Ribadeo, hay torneos permanentemente, y en Tapia, los sábados y los domingos. Y voy a ver allí los jugadores. Van equipos de Asturias, van equipos gallegos y alguna vez viene el Madrid y sobre todo vienen jugadores portugueses. De Loporto suelen venir, de Boavista, de estos equipos allí que vienen jugadores muy cuajados, muy buenos, con 14 años, 13 años y con un juego fantástico, ¿no? Bueno, empezamos con el Real Oviedo. Geme, sigue usted con lo del primer día, sigue usted con el comentario de que vamos a quedar primeros. ¿Cómo vio el equipo ayer? ¿Cómo vimos al equipo ayer? Yo creo, lo que dije el primer día, que si el Oviedo no queda campeón, me lo juego todo. No vuelvo más a una televisión, ni en broma ya. Me abandono. Pero la verdad es que yo voy a ver el Oviedo, lo encuentro como un auténtico desastre. Es un desastre de cómo lleven el equipo, el entrenador, y yo para mí no lo supero. Ayer fui a verlos a Luanco, pero muy inferiores al Marino, ¿eh? Es decir, muy inferiores. Y el único que intentó hacer algo de querer jugar fue el Marino, ¿eh? Ya voy de paso, ya lo voy a decir, con un niño, el fiu de Chusevia, una zurda ahí jugando de puta madre, con una calidad. Y hay tantos de Asturias y que estos lleguen aquí, estos 4 que los meten aquí, entren al Deu, porque todos sabemos, Eugenio lo sabe perfectamente, mejor que yo. Oye, los entrenadores vienen todos de calzador, de algún amiguete, oye, vete a este, hostia, mira que hay plaza en el Oviedo, donde sea, para entrar. Y uno, pues como este entrenador ahí en Asturias, 3.900. Lo que pasa es que estos de Asturias se callan, nadie los lleva, y después llegan aquí e inventen los rollos como este, diciendo, es el equipo que mejor juega. De todos los equipos que tuvo él, el que mejor juega, dice que yo lo vi, no de cojones. Ha dicho que era el que más posesión tenía, el que mejor juega, no, el que más posesión al menos tenía. Si tienes posesión, pues a ver, vamos a ver si nos acabamos de entender. Tú si tienes posesión, y es porque domines el balón mejor que los demás, porque si no, ¿cómo tienes posesión? ¿Guardando el balón o mandando ya al arco? Espera un poco. No, y es porque quieren jugar mejor, y es mentira. No juega nada, no juega nada. El Oviedo es un desastre, auténtico desastre. Ni tienen, porque les falta raza, no le echan cojones, que es lo que hay que echar en el fútbol, y por el miedo echarse simplemente que no jugase nada, que peleasen de verdad en el medio del campo, que llegasen 4 o 5 a atacar. Es que ayer llega Cervero y después parece un extremo y parece otro, y queda en el medio del campo pues la playa de Salinas o la de mi madre, todo grande allí, pom, son un desastre, de equipo es un desastre. Eusebio, ¿cómo vimos ayer el partido? Bueno, evidentemente yo no voy a ser tan catastrofista como Eduardo porque creo que no es para tanto.
Yo no soy ningún catastrofista, ¿eh? De todas formas, no. Pero yo lo que veo, ¿eh? Yo solo espero y deseo, y además lo deseo fervientemente, de que tú sigas aquí en la televisión, porque es señal de que el Oviedo queda primero. Y yo estoy de acuerdo de que el Oviedo puede quedar primero. Hay jugadores. Quizás en estos momentos no se han acoplado, o quizás se está cambiando, no sé, las tácticas. ¿Qué es eso de comprar? No, ¿qué es eso? Un equipo, ¿qué es gente de comprar? La gente tiene que trabajar, correr y luchar. Bueno, pues comprado, entonces quizás no se está luchando o no se está corriendo como se debe correr. El otro día comentábamos aquí que yo digo que los veo también un pelín físicamente bajos. Y bueno, se habla que puede ser los condicionantes de decir, comenzamos la temporada más suave para que al final, cuando llegue la promoción, pues estar mucho mejor. De todas formas, ayer yo creo que el Oviedo no mereció ganar, lo digo sin ningún empacho. El Oviedo, el empate yo creo que sería la solución más justa, y desde luego pues necesitamos que se mejore, pero que se mejore además, sobre todo en defensa, desde mi punto de vista. Eugenio, el míster tiene una intención muy clara, pero la que sale los domingos es otra totalmente diferente, ¿verdad? Yo no estoy nada de acuerdo con el Geme. Casi nunca estamos de acuerdo, pero en esto... Lo esperaba. El entrenador es un hombre capacitado, un hombre con buen gusto futbolístico, que le gusta el trato de balón, que es el que está de moda, que viene con esto. Tuvo que hacer un equipo nuevo, lo cual lleva un tiempo. Estamos viendo el Madrid y otros equipos que lleva un tiempo. Tenemos 2 centrales o 3 de muchos quilates. Un centrocampo que tal vez necesite, eso va en gustos futbolísticos, un hombre que dice Geme, ahí sí estoy de acuerdo con él, fuerte, que llegue, que pelee y que sea el que plante allí, porque tenemos algún problema diferente. Y luego después arriba, pues alguien que acompañe a Cervero, estaba Laín, se lesionó, que haga gol. Y con eso el equipo cambiaría totalmente. En cuanto luego Carmelo, el preparador físico, es un preparador experimentado que estuvo con los mejores, y cuando tuvieron éxito, tanto el Betis como el Rayo Vallecano, como luego posteriormente estuvo en el Hércules, ahí no estuvo por otras razones, no anduvo bien, y se vinieron y trabajaron, pero trabajan de acuerdo con unos criterios y con alguien que les da el mando. Y lógicamente cuando les dieron la temporada pasada el mando para que ejecutasen eso, yo creo que lo han ejecutado correctamente. Ahora hay que dejar un tiempo para trabajar. Tengo las ideas muy claras también sobre el fútbol. Los análisis del partido de ayer no los voy a hacer porque los tiene que hacer el que perdió. El que perdió tiene que analizar perfectamente. Pero creo que el Oviedo pudo haber llegado con 0-3 tranquilamente. El penalti no es penalti. Y luego tuvo una allí Diego Cervero, que en un momento entras. ¿Cuál no es penalti? El que le pitan al Oviedo, el señor colegiado. Se tiró. ¿Es penalti, se tiró. ¿No es penalti? El Titi se tiró. No, pero le pega. Bueno, Para mí es penalti. ¿Hay alguna toma que se puede pitar, que puede ver dudas? Sí. Bueno, que se puede pitar, pero para mí no fue penalti. Vale. Se tiró allí a la piscina, fue para allá, tropezó contra él, y no sabes si va o si viene con ese análisis. Allí es lo que ves y tal. Y luego déjame terminar. Y tenemos ahí en el centrocampo 2 o 3 jugadores que pueden dar mucho de sí. Y luego a ver qué pasa con esos extremos. Lógicamente en diciembre tenemos un tiempo, porque todo esto es precipitado. Pensar de que cuando llevas 5 o 6 partidos ya tienes un análisis profundo del equipo. Yo creo que es un error eso. En este momento está en proyecto todo, está funcionando. Los jugadores yo creo que son buenos profesionales que se cuidan. Y ya os digo, en la defensa, que parece la más débil, con un medio centro defensivo ahí que tape todo la acción esa que viene de las faltas laterales, que da sensación de que estamos débiles. Son 2 centrales extraordinarios. Y el otro chaval que jugó el otro domingo, que no estuvo tampoco acertado, también es un jugador para la segunda vez. Bueno, es más, yo creo que este equipo, con 4 o 5 jugadores de retoque, puede perfectamente jugar en segunda división. Puede jugar perfectamente en segunda división. Y luego, sobre los jugadores de la cantera, que hablamos siempre sobre ellos, dices, no han dejado los huecos para que jueguen esos jugadores. Seguro que el entrenador, que entrenan con ellos todos los días, en el momento que los vea esto a nivel de que tienen que estar, los va a poner, porque evidentemente va a ser, no va a tirar piedras contra su tejado. Y tenemos ahí jugadores como Juan Steven,
que yo creo que es un error que juegue en tercera división, debe jugar tirar en división de honor. 30 segundos, no tirar piedras contra tu tejado es Sí. que pongas a los que tú trajiste o que mires por los de la cantera. No, ¿Dónde está la piedra ahí? Él trae unos jugadores, no los trajo él, los trajo el director deportivo, el segundo, evidentemente mirando con tal. El cual trajo él, ¿verdad? pero no, tú ten en cuenta que ya lleva años y hay que seguir la trayectoria de él, no le va a temblar la mano sentar a uno o mandarlo para casa. Lo mismo que hizo con Mantovani o con alguno más. No le tiembla la mano, o entran y trabajan correctamente de acuerdo con sus criterios y saben ellos que van a ir, lo mismo que cuando estuvo en la Ponferradina ascendió, estuvo en otros equipos donde realmente la gente trabajaba, hay que saber. Sí estaremos de acuerdo, Eugenio, que de 5 que empezaron la pretemporada no quedó ninguno, cuanto menos llama la atención, no sé si estaban preparados o no, porque tampoco veo más abajo de lo que hay, pero sí que es sorprendente que ninguno se haya quedado, ¿verdad? No es sorprendente, porque llevamos 10 años bla, 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 y eso sabe mucho el GEME. No se trabaja en condiciones en la cantera, no compiten, y como no compiten, pues evidentemente cuando llegas a un nivel y das un salto ahí, pues ve la falta de compatibilidad. Tampoco te competían cuando tú estabas, Eugenio, sin embargo... No. Si por competir entendemos, ojo, Sí. que los equipos filiales normalmente ganen por muchos goles... Voy a ponértelo en Román Paladino, para que lo entiendas, claramente. Yo tengo los 22 jugadores de Asturias y ganen por goleada. Y dijo, esos no compiten. No es cierto. Porque el primero que tiene que competir es el compañero que tiene a él, que está en el puesto de él, y tiene competir con él en velocidad, competir con él en resistencia, competir con él por el puesto y estar al día. Y por lo tanto, juegan todas las semanas un partido. Luego, en una cantera bien estructurada, cuando quieras ofrecerle más fuerza, compites contra el equipo, el partido ese lo celebras contra el equipo de categoría superior y ahí tienes la competitividad. Luego los domingos son otra cosa, son los 25 minutos esos de que juegan o 20 cada tiempo, que es lo que puede estar uno en posesión de la pelota, y nada más. Si pueden ganar, pueden venir. El Barcelona compiten, ganan por goleada y tienen los mejores jugadores del mundo. El Madrid compiten y tiene de los mejores jugadores del mundo en la cantera. Simplemente hay que ponerlos, pero enseñarlos a competir allí, dentro del propio entrenamiento. Pero vamos a ver, ¿ahora puedo hablar yo? Sí, cómo no. Ahora voy a hablar yo, porque el Porque señor lo Eugenio vea me está diciendo a mí que no. No, mira, yo sí que no estoy de acuerdo, no tú conmigo, yo contigo. Yo no estoy de acuerdo en que, si hablamos del primer equipo del Oviedo, vamos a hablar del primer equipo del Oviedo. El año pasado echó a 5, 6 o 7. Los echó este señor entrenador y ese otro que es preparador físico. Vale, ellos Pero estos fueron... se hicieron durante 10 años aquí así. Vale, bien, pero Porque Salafuente llegó, dio la baja, cedió a los internacionales y trajo a 12 jugadores y descendimos. Pero, Eugenio, y a partir de ahí fue eso, hablando... cerramos la cantera y como se cerró la cantera hicimos la baja a Cazorla, al otro y el otro, y ahora venimos y sacamos la fotografía con ellos. Claro. Propósito que Michu no salió de ahí, salió porque había una gente que trabajaba correctamente en el Requesión y con unas instalaciones mucho peores que ahora, gracias al trabajo ese y a su familia, que estaban ordenados, que sabes que es importante. Déjame a Cazorla se le dio la baja, a este Adrián lo llevaba arriba si no le ponía. Y resulta que son los mejores. ¿Qué es esto? Es una mala. Yo hablo del primer equipo, del equipo de ahora, del que yo me juego la Nunca Más Televisión por culpa de un par de, voy a llamarlos claro y detenidamente, por lo que vi ayer, 2 inútiles. Te voy a decir, mira, 2 inútiles que están engañando a una cantera mal estructurada, que está fatal. La cantera del Oviedo, tú lo sabes que tú tuviste una buena cantera. La cantera del Oviedo lleva 10 años y no sacó a ninguno. Este año te puedo decir que la cantera del Oviedo en Liga de Honor
va el 12, cuidado, el 12 en Liga. Pero tú viste los jugar. No, es que estás hablando y pegando una rajada tremenda con una cantera que no se le dota para nada de los medios económicos necesarios para que vengan ahí. Eugenio, y entonces esto, como en División de Honor, te lo pongo en Román Paladino, en División de Honor está trabajando arriba Fermín sin nada, trabajando, muchísimo y bien, y con un chaval ahí. Pero tú vamos a la clasificación. ¿Tú qué es de clasificación de las? ¿Viste los jugar? ¿Quieres decir a mí que yo no vi jugar a los juveniles de Oviedo yo? ¿Viste los jugar? Claro. ¿Contra quién lo viste? Contra 2 equipos o 3, lo vi yo ya, hombre. Que yo voy a requisión, no. Sí. No, ¿tú qué crees? Que yo no voy a los partidos, yo voy al partido y yo hablo. El Oviedo lleva 10 años sin sacar un jugador. El Oviedo lleva equivocando toda la cantera. El Oviedo es un equipo que están todos por el artículo 29 de la trampa, haciéndose la pelota unos a otros, y ni Dios se exponga y diga, oye, esto está mal porque hay que... Espera, pero eso es otra cosa. Un momento. Michu es un jugador de menos de hace 10 años. Michu es un jugador de menos de hace 10 años. Sigue. ¿Cómo que menos de 10 años? Que no, él dice que no sale un jugador desde hace 10 años y es un jugador de menos de hace 10 años. No, hombre, que va. ¿Michu cuántos años tiene? Pues Michu, ¿cuántos años tiene? 27, 28. Pues hace 17 años que entró en el Oviedo. Porque no se hace como ponerlo ahora y esto y una fábrica churros de decir... Michu jugó en segunda vez. Pero venía una formación desde abajo. Con esos equipos que opinaba la gente que no competíamos porque ganábamos por goleadas. Un equipo como el Vetusta, Eugenio, tú sabes... Roberto y mucha gente. Esos niños, no hay nadie que los apoye, ni desde una cantera. Tú sabes, pero a mí nunca me tuviste, pero tú tuviste, por ejemplo, a Enrique Casas en Pascal, y Enrique era el primero que tiraba por los jugadores de abajo, este para arriba, y aquí no tira ni Dios por ellos, pasen olímpicamente, pero aparte de eso, no se puede, el Oviedo de tercera y de todas las categorías, ¿cómo se puede estar entrenando en tercera división, entrenando por la mañana para ver? Eso es engañar. Cuando un jugador sale y es curioso. Mira, yo fui a ver el Cineño, el central, que a ti te gusta, Ángel. Y yo lo fui a ver. Y el Cineño hay que dejarlo bien, Vetusta. Pero en el momento que lo metes a entrenar con el primer equipo, con el de segunda, lo estás jodiendo por todos lados. No y ese jugador. Cuando sea buen jugador, tú crees que es bueno, vas y te doy, chaval, ven a jugar. Te voy a dar 5 o 6 partidos, como yo hacía, como sé quién hacía también. 5 o 6 partidos hasta que te hagas un buen jugador. Y en el momento ese, ¡pum!, el jugador para arriba. Esto se está viendo, no se va a sacar ninguno. A ninguno. Y a propósito de que hables de la preparación física, de todo ese rollo, en el yo no lo vi por la televisión, lo vi en el campo, y delante de mí no estaba a menos de 5 metros, estaba José María Avances, allí todos, allí en la esquina. Y los del Oviedo calentando, mira, los del Marino, yo no sé si el preparador es del Marino, quién es, si es bueno, si es malo, si es... Pero los del Marino, calentando, se partían los cojones calentando. Aquellos 3 niños del Marino que sacó. Y los del Oviedo había uno que estaba hasta apoyado, haciendo así, levanta la patita, Pepe Luis, que lo he visto yo, Lo he visto yo, eso. Yo no los vi calentar. No sé si la técnica que vienes tú, que vienes tú de calentar o no calentar. Sí, es cierto. Porque ahí no se calienten, parece que van a jugar la final de la Copa Europa y luego salen allí y no dan un palo al agua. Yo le dije a Sabino, aquí, Sabino, necesites un par de hombres para el medio campo. Con 2 hombres en el medio campo, estás arriba, totalmente arriba, porque atrás es cierto que hay una experiencia. Bueno, por ejemplo, el defensa izquierda que trajeron, que iba a 2 partidos, en cualquier equipo de tercera o de preferente, cualquier defensa izquierda de esos puede igualar que Cineño. Como esos tienen que tener los el Vetusta o el juveniles con la gorra. Con eso que trajeron, que vienen del Mallorca, por el artículo que no lo entiendo, vete para el Oviedo, chavalín, con 18. Oye, vete y que te haga el Mallorca, que para jugar aquí en esta categoría el Oviedo va a subir. Y va a subir, y cuando tengan necesidad de poner a Juanín o tener al niño de ese Esteban o usted, el que va a la escuela con mi niño, ese.
ese extremín, pues cuando tenga que jugar, juégase, oye, ahí tienes el partido a jugar, pero es que con estos movimientos no van a subir el Oviedo, no van a subir. Pero bueno, ¿cómo puedes decirme a mí? Vamos a ver, Ángel necesita cosas. ¿Quién? Ángel, el central, necesita cosas. A ver si vamos razonando. Vale. Necesita coger un poquitín más consistencia física. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ir con un poquitín más a la disputa con... Sí, bueno, con eso necesita que uno diga, oye, chaval, me cago en la chiquita. Y eso vamos aquí, a ver de si verdad. no abajo, punto. ¿dónde lo hace mejor? ¿Compitiendo arriba y entrando más fuerte con la segunda B o jugando o entrenando en el Vetusta? Metiéndolo en la cabeza en el Vetusta, que sea un equipo de... Porque el chaval está armado, que tiene la cabeza armada, que lo conozco, tiene la cabeza armada. Vale. Y es que me decías lo mismo con Michu, no juega porque es un bug, esto el Michu no sabemos si es delantero centro, si es extremo, si es tal, y siempre mantuve el mismo criterio cuando tenía 14, 13 años, y es jugador de fútbol, y puede jugar donde quiera, donde mecanice en el puesto. Y Ángel igual. Y hay otro chaval ahí, de Mieres, que juega ahí de medio enganche. No Belarmino, el otro, Coutado, que necesita también un trabajo, pero claro, se pasa 2 años apenas sin entrenar, que tiene que ir a la universidad, hay que conocer todo el tema de abajo, y entonces analizarías otras cosas que en todos los equipos que hay en tercera división no hay un jugador para empezar a hacer pinitos con el Real Oviedo, verlos o algo, mirar. No uno, habrá 20. Pues entonces, vale, pero tenemos lo que tenemos y ahora ya no vale cambiar. Vamos a apoyar incondicionalmente a estos. Y si no viene, cambiarlos. Que yo estoy apoyando más porque me estoy jugando. Porque por primera vez en muchos años tenemos un presidente que es del Oviedo. Que es del Oviedo, y socio del Oviedo, y jugó en el Oviedo y sabe lo que trae entre manos. Presidente no tengo nada, porque es amigo mío, jugó conmigo y punto. Pero vamos a recordarlo, porque es que parecemos que viene así, que hablan, no, estuvo en el Celta. El Celta empezó a trabajar en la cantera con Sabino López, de gerente allí, machacando, y todos estos jugadores que estamos viendo en el Celta son de la mano desde Ubiña para abajo, de la mano de este hombre. En Las Palmas trabajó con aquellos, el Guaire, ¿cómo se llama? Carmelo, todos esos, los estructuró, los llevó, hizo contratos, luchó para que fuesen internacionales y vino tal. Por lo tanto, lleva mes y medio, 2 meses. ¿Cuál es la postura de Eugenio Prieto con respecto al presidente actual y los movimientos que hay alrededor? ¿Debe el Oviedo estar tranquilo? ¿Debe dejar al presidente trabajar? Hay que dejarlo trabajar, pero hay una cosa que voy a decirla muy claramente. Carlos, mira. Aquí hay gente interesada, que no se moja, porque mucho pero no se moja. Él dijo unas historias, si salen, si no salen, si vienen, si no vienen. Pero ya es más listo que el hambre, ¿entiendes? Yo conozco desde hace muchos años, 40 años, sabes que nos conocemos. Aquí hay un entorno un poco más. Un entorno viciado, unos dentro y otros fuera, que no les interesa que el Oviedo cambie de categoría. Que no les interesa que el Oviedo cambie de categoría. Y no me refiero a jugadores, ni a entrenador, ni historias de estas. Me refiero a ese entorno viciado que están, salen, vienen, se dedican a rajar, se vienen con todo eso. Porque saben que el Oviedo asciende y ellos salen fuera de ese entorno. Y hay un entorno ahí viciado que está perjudicando todos estos años muchísimo al Real Oviedo. Porque quieren estar, van a estar, no sé qué. O sea que tú llegamos... insultamos a los mexicanos y luego pedimos ellos que hagamos un tema de pacto con ellos. Y luego venimos y viene el siguiente y le volvemos a dar caña en un sitio o en otro. ¿Pero cómo es esto? Seamos serios, dejemos trabajar a la gente. Llevamos mes y medio, 2 meses, vamos a dejarlos en diciembre y seguro que en diciembre van a tomar esas decisiones y me gustaría que un día los conocieras personalmente a determinada gente para que veas que trabajan o que intentan hacer las cosas. Pero luego hay esos frenos, que tú los conociste muy bien en el fútbol y conociste solo en Oviedo, porque claro, y es muy fácil decir, coño, salió este otro. Pero es que esos mismos, yo recuerdo a gente que están ahora, que quieren ahora y hablan y hacen frases y hacen no sé qué historias y hablan de la cantera y demás, que hace unos años estaban tirando octavillas en contra del Requesión. Hubo gente que quiso cerrar el Requesión y ahora quieren ser presidentes del Oviedo. Entonces, ya me dirás a mí cómo se puede tener ese cinismo, pasa un año, pasa otro, y eso es nocivo.
Aquí hay que dejar trabajar con ellos. Y si quieres, lo que tienes que hacer es ayudar. Y hacerte abonado del requesión, que hayan sacado, paguen 30 euros. Pero no, gratis. Gratis, el requesión gratis, que cueste, que no sé qué más, y llegamos allí y bajaron 3 veces. El otro día estábamos haciendo un cálculo con un amigo de Eusebio las veces que habíamos bajado a requesión. No, porque había 3 que habían bajado un día, quitaron nieve y otro no sé qué hizo, y otro vino y puso unas luces allí. Y habíamos calculado en los 20 años nuestros que yo había bajado por encima de las 2000 veces el requesión. Y nunca dije nada. Simplemente llegaste, trabajaste, viniste, un día inundóse aquello, tiraste abajo, otro día faltaba luz, ponías tal, y se puso aquello a funcionar. Y fueron poco a poco saliendo jugadores, y trayendo a Santi Cazorla, y otros muchos que se marcharon, Pero yo no coincido contigo. En 10 años, de gente que haya salido del Oviedo, que haya entrado, de estos 10 años aún no tenemos la suerte de que haya salido alguien. Es un mal extendido y dejamos entrar un momento a Eusebio, porque el otro día los navarros Osasuna no tenían ni uno. O sea, no tenían ni un navarro jugando en primera división en ese equipo. O sea, que es un mal extendido en el fútbol español, ¿verdad? Los de la propia localidad no... Ese es el tema que siempre comentamos, la eterna discusión, y la cantera, ¿no? Yo, mira, en ese aspecto sí quisiera hacer aquí una pequeña aportación respecto a lo que es la cantera y los tiempos en que estuvimos en el Oviedo con Eugenio Prieto de presidente. Desde la época en que la juventud asturiana estuvo, que gobernaba el fútbol asturiano, el fútbol juvenil asturiano, y salían jugadores allí, hasta después de que vino Eugenio como presidente del Oviedo, no se rompió la hegemonía del Sporting. Y el Real Oviedo, con este presidente y esa junta directiva, rompió la hegemonía del Sporting en Liga Nacional Juvenil, en Primera Juvenil, en cadetes, en infantiles, porque bueno, cogías las clasificaciones y siempre era el Sporting. Y en Primera División, que es lo más importante. Primera División, por supuesto. 20 partidos y perdimos 2. Y entonces, o sea, con esto quiero decir que evidentemente, ¿qué pasa o qué ocurre? ¿Puede ser que no interese a los clubes la cantera? Porque yo he oído a presidentes del Real Oviedo decir que la cantera es cara. La cantera nunca es cara. Siempre puede salir gente que la vas a amortizar. Y claro, y tienes que tener ahí un equipo, por ejemplo, el Oviedo que esté en tercera división y la Liga Nacional Juvenil, tiene que tener ahí gente, en teoría, yo digo, sería el cualitativo ideal, gente que pueda salir o que se pueda ir incorporando paulatinamente al primer equipo. Pero vamos a ver, porque cambia un poco. No, tú no te pides engañar. Mira. Dígame una cosa. Mira, te voy a contar, mira. Yo soy a favor de Sabino. Primero, porque fue un jugador mío. Sí. Segundo, porque como jugador mío, pues ya amigo. Tercero, porque lo conoces. Creo que entiende, o por lo menos creo que es el hombre que más sabe de cuando se transformaron las sociedades estas en sociedades anónimas. Sí. El que más sabe con diferencia es Sabino, y tenemos la suerte que ahora está en el Real Oviedo. Vale, hasta ahí yo estoy de acuerdo. Después estamos hablando de unas canteras y de unas cosas. Mira, yo, por ejemplo, cuando terminó aquello de la juventud, que terminó porque los de Falange me jodieron, punto, lo digo bien claro. La juventud me apretó el esclavijo y tuve que desarmarlo todo. Pero después, últimamente, en una forma y en otra, este señor, que está aquí, con Julio Lamuño, un amigo mío, sí, hicimos un equipo, y en ese equipo estaba Santi Cazorla, estaba Adrián Colunga, estaban un montón de ellos, eso. Y entonces esos niños... ¿Cuántos años tenían los críos? Tenían 9, cuando yo los tenía, mi chiquillo, a Adrián Colunga, había un central que era muy bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, joder, el padre, la madre llámase Mercy y el padre Mario. Era buenísimo. Había unos niños maravillosos y pusimos el nombre con el del Covadonga, sí, con el nombre del Covadonga. Ahí empezaron, y después de ahí jugaron, vino se desarmó porque el primero que intervino fue el padre de Santi, pues para llevarlo para Oviedo, el otro para tal, y dije, yo hasta luego ya, punto, y hasta luego, me enfadé con el padre de Santi, me enfadé con todos, bueno, fuera. Y a partir de ahí yo lo veo bien, pero es que yo te estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo, porque tú cuando tenías el equipo juvenil, tu juvenil, después de marchar la juventud, tu juvenil, sí, era el mejor.
con mucha diferencia sobre el resto. Y ahí se producían buenos jugadores. Y eso ya es lo que yo quiero que el Oviedo sea. Yo ya te digo, oye, a lo mejor le puede costar un poco contra el Sporting y tal. Pero oye, con el resto de los jugadores y los equipos, Eugenio, ahí hay que producir muchos más. Y toda esa gente que no está lejos, toda esa gente que fue capaz de hacer aquello, ¿por qué el oviedismo no recurre a ello? ¿Por qué no se vuelve...? No lo sé, yo creo que en este momento hay determinada gente, porque esto la fantasía y... Pero el problema ¿de qué gente estábamos hablando, Eugenio? Y estamos hablando de buenos técnicos, pero sí, el GEM y yo coincidimos al 100% casi en todo. En lo abajo en todo, arriba tenemos criterios diferentes. Esto, no, tenemos otros criterios no se recupera aquello? Yo creo que no hay se posibilidad. Muy claro, aquello hay que abrir la puerta, llamar a la gente, dotarlo de un pequeño apoyo económico. ¿Esa gente está en esta ciudad? Están en esta ciudad, están en Asturias, están aquí, hay que llamarles nada más. Y luego hay chavales jóvenes, mira, el Oviedo tiene que poner segundos entrenadores. Yo no digo a Fermín hay que darle poderes en condiciones para que venga y dotarle de un agente técnicos que en este momento tenga que trabajar al lado de él. Los mejores. Y lógicamente, esto cómo se llama. Y luego hay que estructurar una red de ojeadores, que algunos faltan, de aquellos en ese momento, Pichinaves, los otros, el de Navilés, y más, hay otros que pueden salir. Y luego, en el tema técnico, los segundos entrenadores no puede ser el amigo de este, el amigo del otro, y este que vengo, y este segundo que pasa primero porque no tengo dinero y tengo que venir así. No. El Oviedo tiene que crear una beca para unos segundos entrenadores que acaban de terminar el título nacional y puedan trabajar durante un año, lo mismo que se hizo en su momento con los fisios, con los médicos y con entrenadores que venían, terminaban y se les daba la oportunidad. Y pueden estar un año ahí trabajando alrededor de esto. Todo eso necesita una coordinación grande en planos técnicos, porque tenemos las herramientas necesarias, muchas mejores herramientas que hace 10 años. Nosotros podemos coger a un chaval, saber, lo mira al GEM y dice, ese es buen jugador, vamos a mirarlo, pum, pum. Siguiente paso es cuando tú ya decides incorporarlo, le haces una analítica, un reconocimiento médico, sabes cuánto va a crecer, cómo no va a crecer, si es coordinado, si no es coordinado, si tiene todas estas cosas. Y luego trabajar con paciencia con él, evitarle todos esos trabajos inútiles que la mitad de las veces hacen y trabajar con él, con un trabajo regulado, poco a poco y paciencia, porque en una cantera tarda mucho tiempo en salir. Y a partir de ahí salen jugadores. No queda claro que si mirar para ellos y dejándolos ahí tirados, dando ellos la baja, uno marchó para el Villarreal, el otro marchó para otro sitio, el otro para Coruña no jugaba, tal, vinieron tal. En este momento hay 5 grandes jugadores que vinieron de aquí, pasaron del Oviedo, de la selección del Oviedo. Lo que sí es verdad, Eugenio, es que es posiblemente, tú hablas de unas mejoras fundamentalmente tecnológicas que existen. Pero a lo mejor hay una que es en el tema de los padres, que esa igual fue un retroceso, ¿no? Es más difícil tratar con la familia. Yo creo que es sencillo. A los padres hay que ponerlo claro. Mira, un equipo que tú formas ahora en infantil con 22 jugadores, si en ese equipo aquellos 2 que destacan te los coge y te los lleva al Sporting, automáticamente equipo deshecho. Porque luego todos quieren ser, porque de los 22 jugadores, y corrígeme si me equivoco, de los 2 que hay en cada puesto, el que no juega cree que es igual que el otro. Y él no ve esa diferencia. Por lo tanto, si marcharon esos 2, los otros ya quieren marchar. Ya empezamos y ya empieza el lío. Hay que mantener ese grupo, ese núcleo, lo más unido posible y que llegue, y aquello que no entra dentro de ello se tienen que ir para casa. Porque ocurre lo que ocurrió con el GEM, forman un equipo, van buscando chavalinos, coño, este gusta, este otro, no sé qué más, pam, empiecen a enseñarlos. De repente llegó uno y dijo, adiós, muy buenas, me voy, y el otro no mal, y este quemóse el alma y marchó. Dejó al equipo que funcionase. Por lo tanto, pero eso puede ser en ese nivel, pero luego a nivel del Oviedo, a nivel grande, ya tienes que controlarlo, ya tienes que estar ahí y ya tienes que, si Fermín dice que aquel hay que renovarle y hay que hacerle un contrato y demás, hay que hacerle el contrato, porque fichando a Pepe por temporada y media y dándole a la baja esos gastos,
Y fichando a Juan Steven, eso es inversión. Y fichando a Ángel es inversión. Y trayendo a un secretario técnico, Eugenio, ¿por qué el Oviedo no tiene un secretario técnico por encima de Fermín? Tiene alguien que le está haciendo el secretario técnico. Pero un segundo entrenador, que es un poco segundo entrenador, debería de... Entiendo, Carmelo es quien se le encargó. Pero entiendo que debería de tener a alguien ajeno a la configuración de la plantilla. Pero la directiva lo hizo así. Pero Fidalgo lo nombró así, ¿no? Sí. ¿Fue Fidalgo o Sabino? No, fue Fidalgo. ¿Sí? Fidalgo tuvo muy claro nada más venir de Eibar, o lo tenía en la semana anterior, evidentemente, que las cosas iban a ir por ese camino. O sea, pues Fidalgo, ahí donde está sentado usted, dijo perfectamente que fue una apuesta personal de él, la del entrenador, y que estaba muy... Y la de Carmelo no había trabajado con este entrenador. Y la de Carmelo había trabajado en la Secretaría Técnica y de segundo entrenador trabajó en diferentes sitios. El 80% con éxito. Muy bien. Con éxito. Y en silencio. ¿Pero consideras que debería haber una persona ajena al primer equipo? Tiene que haber alguien, pero no se trata de los puestos, se trata de tener la conciencia. Hay que tener un consejo de administración con 10 o 12 personas. Y esas 12 personas tiene que haber 2 o 3 que se estén encargadas, que se empape de fútbol y tengan tiempo para llegar y trabajar allí en el recreo. Tenemos 2, ¿verdad? Ahora voy a hablar yo. Tenemos 2. Tenemos 2. Vale. Sí. Hace 20 años o 22, Sí. un buen día llegué yo a... ¿Recomendaste un portero? No. Esa la lleva muy a rajatabla, que lo sepas, Eugenio, que la lleva a todo lo que rajatabla. yo recomendé hacía. Y hace 20 o 22 años estaba... Hace 20 o 22 años. Estaba Eugenio prácticamente en la Copa de la UEFA, allí muy lejos. Eugenio o sea, que Prieto. era un momento espléndido para él. Bueno, eso. A ver, ¿con qué llegaste? A ver. 20 o 22 años. Que tiene una memoria prodigiosa. Hace 20 o 22 años llegué Pero yo. era en aquella época. Le dije a don Eugenio Prieto, oye Eugenio, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, joder? Jugaba el Oviedo de infantiles contra el Narcea, recuerdo bien. Fue el día que tú viniste, cuando estuviste un poco malo, cuando viste por ahí, Por Marbella. Pues no sé dónde, por Andalucía. Sus amigos del Atlético de Madrid, ¿verdad? Ahí, Sí, cuando vino. bueno, muy bien. Bueno, Todo muy respetable. Llegué yo y dije, oye, jugaba al Barcelona, en Buenavista, ¿eh? Barcelona. Y me dijo un niño, Jaime, que no puedes pedir una entrada para ver si puedo ir con mi padre al fútbol. Yo no. Bueno, anda, vale. Bueno. Hostia. Jaime, pasó este. Coño, gran, ¿qué tal? Genio, ¿qué? Ven para acá, sentate. Y dije que no voy, pero pues fui. Es usted fácil. Después fui y me senté con Eugenio Prieto. Eugenio Prieto, el Oviedo, la hostia, la institución, ¿vale? A mí no me llamó después, pero bueno, me era igual. Yo era mucho de Eugenio Prieto y del Real Oviedo. Yo fui mucho del Oviedo, mucho, ¿sabes lo que? Y me senté y le dije, oye Eugenio, ¿eh? ¿Que no oyes del Oviedo ahora? Sí, mucho. Lo que faltaba. No, pues tú no cambias tu chaqueta nunca. No, yo soy mucho del Oviedo. Y entonces te dije yo, oye, eso de la cantera del Oviedo, eso no puede funcionar. No puede funcionar. Yo vi al Oviedo, el Oviedo tenía 25 y el contrario tenía 11. Y 2 ahí esperando muertos de frío. Los de Oviedo viven de puta madre, con sus chándal, con su ropa, todo eso. Dije, eso hay que deshacerlo. Yo digo, y voy a seguir diciendo, la cantera del Oviedo está mal hecha, porque el Oviedo no tiene por qué ser el Real Oviedo, el Oviedo tiene que desaparecer y tener 3 o 4 ciudadanos que digan, hostia, hay uno bueno ¿dónde? En tal equipo, lo vamos a pasar. Y entonces, el Oviedo tiene que cogerlos siendo cadetes, del Covadonga, del Astur, del otro y del otro. Es que si los lleva al Sporting, que los lleve. Y decir, oye, mira, chavalín, oye, por nada, cuando tengas 15 años y seas bueno, juegues con el equipo de División de Honor. Y eso
Y eso hay que mandarle un buen secretario técnico, un ciudadano con cojones, que diga las cosas de verdad. Mira, yo no tengo nada contra Fermín. Tú me ves, Fermín lo conozco yo de toda la vida, pero es que yo no veo que Fermín esté evolucionando. Yo llego al Requesión, que voy muchas veces y dice, mira, defiendamos a Fermín porque es una excelente persona. Eso, a lo mejor sí. No, extraordinario y es un hombre muy trabajador. Es un hombre que yo hace unos meses que no hablo con él, pero que está al día totalmente, se está incorporando en las nuevas tecnologías, está tratando de sacar el mayor provecho posible a todo lo poco que le da y la mitad de las veces pagando de esto. Pero volvemos otra vez a discutir sobre los jugadores. Voy a decirte otra cosa. Mira una cosa. En Gijón el 98% de la gente es del Sporting, en Oviedo el 70% es del Oviedo. 70%. Pero no hay cosa que más gusta a determinados medios de comunicación. Pero salía una cosa, perdón Eugenio, espléndida la semana pasada, en la cual el Oviedo tenía prácticamente repartidas por igual las peñas. Es decir, me parece que había 41 en Oviedo y 38 fuera de Oviedo. O sea que tiene bien repartida por Asturias, tiene fuerza. Tiene una fuerza. Tiene fuerza, pero no la que desearíamos. Pero te voy a decir una cosa. Hay que cuidarlo, Eugenio. Mira, tú en el momento que tienes un jugador, y hemos pasado a ti, Geme, y vuelves a insistir sobre lo mismo. Vuelves a estar sobre lo mismo. Déjame escuchar. Vuelves a estar sobre lo mismo. Esto, como sea, a ti salte un jugador bueno que hay para allá, que sal más o menos bien. Y lo primero que hacen es llevarlo para el Madrid, para que salgan al periódico, para que lo vengan, para que estudien, para que el midfield es muy bueno, uno lo quiso el Oviedo, no sé qué más, y tal. Y luego, ¿sabes lo que hace el Madrid? Estoy de acuerdo yo con lo que tú me estás diciendo. 75, por lo tanto, cuando estemos, tienes que hacer una estructura, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes que nunca estuve de acuerdo? Cuando pasaron el tema de los alevines, porque aquello era un sufrimiento, jugar en campo grande de 11 a los pequeños. Ahora ya juegan en campo pequeño. Pero el momento que llegas ahí, tú tienes que mantener esa estructura ahí abajo piramidal. Y luego llegar, seleccionar y traer y empezar con un infantil y ya en condiciones a trabajar perfectamente. Además hay tres. Tú me atacas, a mí no me dejas explicarte. Mira, ¿cómo que no? Si tú expliques lo que te da la gana. Yo pretendo, como el Sporting me lleva una ventaja, yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero desaparecer las categorías infantiles, para que ni los intermediarios ni los papás vayan. Porque el papá de uno del Covadonga, sí, mira, el año pasado fui yo a ver el Covadonga y el Oviedo, ¿vale? Y vi el Oviedo tenía un grandón, como esos trampes que hacen en el Atlético de Madrid, un grandón que podía con todos. Sin embargo, tenía 3 jugadores el Covadonga maravillosos. ¿Y sabes qué me dijeron a mí? Oye, Jaime, esos 3 que tú decías, los llevó el Sporting. Claro, Sporting. Si no están en esos equipos, esos pudo haber llevado el Oviedo, pero el Oviedo nada más que va a ver el equipo del ganar, nada más, van todos a ver cómo gane, que vi yo a Casas y a todos, si lo lleven de herencia, haciendo una quiniela de los equipos, a ver cuántos meten y al Valladolid, o cuántos meten y al Covadonga, lo que te digo yo que lo he visto yo. Pero mira, toda esa teoría tuya te la voy a tirar para abajo. Vale. Se te queda muy claramente, y lo voy a poner claro por si alguno tiene la debilidad desde Oviedo siendo de Oviedo llevar un guaje a jugar a Gijón. Aparte que es una locura el rodar todos los días 60 kilómetros, tener un problema en los estudios, un cansancio, una cosa. En Gijón no ponen a nadie que sea de Oviedo, desde Joaquín para acá. Oye, te voy a decir no ponen a nadie que sea de Oviedo, porque no cae bien allí. Sin embargo, es al revés. Un jugador de Gijón que viene a Oviedo es querido aquí y es tratado correctamente. En el momento de que tal, ¿qué jugador de Oviedo jugó los últimos años? A ver, yo nunca dije una mentira. Pues escucha, por favor, escucha. El año pasado, esos niños, si quieres mañana... Equivocadamente. Hay unos alevines que también fueron y ya quieren marchar, y hay otra gente. Porque yo veo, no solamente los veo, ni 10 o 12 partidos al año de cada sitio, sino que los sigo. El otro día estuvo Beltrán aquí y lo dijo, Beltrán, porque vino Rogelio en un plan, oye,
y como que encima de llevarlos, poner cara fea. Y si da conmigo, Rogelio, como cuando tú estabas con el señor Cacha, los dos, y da así, le apretamos los cojones por todos lados, y como yo, comemos en el fútbol, es verdad. Y eso los llevaron, que oye, pregunta yo al señor Fermín, al otro, llevaron de que salgan, están equivocados, se van a Gijón y no van a tener oportunidad. Mira, Michel, que fue de aquí, que el señor Lafuente, entonces le dieron la baja a aquellos juveniles extraordinarios y hicieron campeón de España al Sporting de Gijón, reforzando al Sporting. En la primera de cambio se tuvieron que venir, y era de Polalena, pero era del Oviedo, se tuvo que marchar. Y es así, no van a querer nadie de Oviedo allí, porque no tienen para eso. Mira, te voy a decir más, tienen unos jugadores allí, tienen a Alex Barreda, que ya tenía que haber estado jugando hace 2 años arriba. Vale, bueno, tienen a Julio, espléndidos. Tienen a Julio, un jugador que estuvo allí, que es de Mieres, de puta madre. Tienen a Carlos Castro, que es un goleador natural, y no lo ponen hasta este año, que le van poniendo, y ponían al Guerrero, que no pega un bote, y ponían al otro, que no pega un bote. Pero yo no quiero hablar de ellos porque no quiero abrirles los ojos, porque yo deseo que esto, ganarles siempre que juegue contra ellos, y ahora no puedo hasta el tuque. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de ellos? Pero esto, ¿cómo se llama? Yo te digo eso, si no vamos... Y Carlos, que es un estudioso del fútbol, me saca y me dice, dentro tal, mira, en los últimos 10 años, o desde Joaquín para acá, hubo tal y tal jugador que estuvieron en Oviedo, que son de Oviedo, y que triunfaron en Gijón. Claro. Y que me diga a ver quién tal. Entonces, todos esos significa una pérdida, significa un fracaso. Pero sí que es verdad, Eugenio, un fracaso tremendo para esos padres. Eugenio, una cosa, y viendo los inforofismos. Sí. La mejor época del Sporting coincidió siempre mirando para adentro, vuelven a mirar para adentro y tienen una generación extraordinaria de futbolistas. Si son capaces de lidiar y de cuidar... No aclares nada. No, pero... Que sabes que somos pero te quiero decir que sí que es verdad que lo tienen, el Sporting en este momento tiene una generación extraordinaria. El Oviedo, generaciones tiene. Varias generaciones, efectivamente. Sí, desde 18 hasta los 22, 23. Efectivamente. Y trajeron lo que trajeron. Y estos jugadores, cuando no jueguen, pues se aburren, se vienen tal, y yo solo conozco, también como el Geme, de gente que los vi en el Vetusta, que pasó un año, pasó otro, había mucha presión, y por lo que fuese, el jugador se iba desdejando, iba tal. Y ahí es el momento, cuando pasas al División de Honor, tú en el cadete hay que empezar a exigirle ya mucha fuerza, porque lo que dice él que no lo explica bien, que es que hasta los alevines... No, que va, no lo expliques bien, no montes un barullo tremendo. Pero yo, como te conozco, sé lo que quieres decir. Hasta alevines, hasta infantiles, hay un estadio de cosas que vienen tienen que estar entrenando en el Vallovín, en la corredora, en casa o en casa de ellos. Diferente hasta los cadetes, otro trabajo específico que tiene que estar para esa edad. Y luego, de ahí para arriba, ya empezamos a ver en ellos profesionales. Cuando yo los ficho de cadetes, mira, cuando yo los ficho como cadetes, a partir del año juvenil, son míos ya. El fiche yo no va a marchar porque quiera papá ni mamá. Van a quedar porque quiero yo, que son jugadores míos, que fichen. No oye como cuando son cadetes y se los llevan. Se los llevan porque le estamos dando la pasión al Sporting, ficha, a los representantes, que son la trampa, a esos gofillos, que los veis en un campo, y veo como yo este verano voy a ver un campo y veo a 17 con trajes, con carpeta y pam. Pero tú los ves en el Oviedo y en el Sporting, porque en el Vallovín, como no saben un pijo, no saben quién juega bien o quién juega mal, y eso es lo que hay que buscar en el Oviedo. Deshacer eso y tener potenciado. En algún momento alguien un segundito, si es usted tan amable. En algún momento, Eugenio, alguien te propone algo más, te propone en los últimos 10 años volver a asesorar, orientar. No, pero aparte de la gente del aficionado que venga, lo demás lo tiene muy claro. La gente que me conoce sabe que yo fue un final y se acabó. Y de ahí tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas, y yo no voy a hacer todo eso. Pero durante todos esos años, algunos que estuvieron rajando y que siguen rajando por ahí en tertulias, pues Eusebio sabe de esto un poco, te llaman y dicen, tenemos que ir a Barcelona
¿a quién podíamos hablar y tal? Y bueno, y entonces hay algún listo de estos que luego salen en el periódico contando los viajes que hicieron a no sé dónde, y como no lo recibe nadie, pues dicen, mira, vete al portero, hay un guardia de circulación enfrente, y luego vas al portero que está allí en eso y preguntes, porque es que y una jeta, ¿no? Y una jeta, a mí me cae ese doble fondo, por detrás llamándote, ¿podrías con quién hablaría yo allí porque tengo este problema? O quiero esto. Pero bueno, Eugenio, pues vete con eso. Cuando entra en un sitio, cuando hay muchos ovidistas alrededor, ¿qué le dicen a Eugenio? ¿Qué le transmiten? Pero ya te lo dije, Carlos, mira, el 50% acuérdense de mi abuela y de mi padre, los otros de otros países, esto es una cosa pasional. Tú al gemelo no hables mal de mí porque entonces puedes tener lío con él. A Eusebio lo mismo. Y llega otro y aquellos informadores que había que ganaban 12 millones de pesetas al año por ser directores de Radio Cucaracha intervenida y de no sé cuánto más, y todo eso tenían, pues claro, venían conmigo y tenían problemas. ¿Cómo no vas a tener problemas? Si tú estás llevándotelo crudo, lo de los obetenses y lo que correspondía al Oviedo, ¿no? Entonces, pues hay esa pasión. Lo que sí está claro, y esto Eusebio te puedo hablar de ello, es que seguimos manteniendo nosotros, y el GEME, porque es una extensión nuestra, O sea, que no creas que podemos discutir, pero está el mismo genio que tiene, lo que pasa que lo puede decir, yo a veces me lo callo, y a lo mejor tomando un café pues acordámonos de lo que nos acordamos. Y toda esta cosa sigue funcionando, sigue estando ahí, y no va a cambiar, no va a cambiar, vamos a seguir siendo del Oviedo, y vamos a trabajar, si vamos a discutir va a ser en beneficio del club del Oviedo. Nosotros, yo tuve oportunidades para ir a trabajar a un club, evidentemente yo no sé trabajar, porque aquí trabajas por un sentimiento y a lo mejor allí pues no lo aplicaría. Llevar jugadores, ser representante de jugadores, llevar tal, tampoco lo considero oportuno porque no me gusta jugar con esa historia que viene y tal. Y algún padre pues te llama, te dice, oye, mi chaval que está en tal sitio tiene un problema con esto. Vale, pues mira, que te vea, hablo yo con este médico, que lo vea, tal, Madrid y no sé qué más. Y esto lo llevamos ahí, porque aprendimos una cosa, Carlos, que es básica en el fútbol. Aquello que ves dentro y que pasas dentro no lo cuentes fuera. Entonces, hay un entorno ahí que llega funcionando, porque el fútbol es lo más solidario que hay, el deporte más solidario. ¿Se ha perdido eso? Sí. ¿Se ha perdido? Aquí está un poco viciado, porque claro, si tú lees esto, ¿cómo se llama? Lees aquellos esqueles que escribía Pedro Ramos, que luego fue despedido de su periódico por quedarse con temas ajenos, y los otros que vinieron con él, pues aquellas eran unas esquelas que llega un chaval de 12 años o 14 o 16 y lee aquello y dice, madre mía, ¿cómo eran esta gente? Y resulta que llevamos gastados 25 millones en 10 años y seguimos en tercera. Entonces, por eso mi opinión es que, no lo digo claramente porque a Zorrona, hay un entorno que están muy felices con eso, porque son tercerolas, son de segundo nivel y saben que en el momento que esto vaya hacia arriba, evidentemente, todo se va a abrir y ellos tienen posibilidades o creen que tienen posibilidades de ir para casa, porque saben de su inferioridad. Entonces lleguen con el cuentiquín, la historia, vengo, pum, traigo esto, tal. Es como los jugadores cuando llegas a una cantera. ¿Quién fichó este? Cuando hay 10 que lo ficharon, yo he sido ser bueno. Cuando ves a uno y no sé, trajo lo de fue, no sé quién, no sé. Dije, este no debe pegar ni un bote, ya sí o no, ya sí. Entonces viene estar. Y él sigue empeñado en unas cosas que está en el fondo es lo correcto. El tema cantera, arriba está equivocado. El entrenador del Oviedo es el mejor del mundo hasta 10 minutos antes de despedirlo. ¿Quién? Los entrenadores del Oviedo son los mejores del mundo hasta 10 minutos antes de despedirlos. Y son jugadores, del Oviedo, aparte que su currículum, su historia, yo estuve con él, hablé 2 veces con él, me parece una persona correcta, Eugenio, una persona preparada y una persona afable. Eugenio, todos sabemos... Porque claro, porque traemos, de repente pasamos Eugenio, de uno de bombia a la pa'lante y luego llegamos a uno que hay que bajarla. Entonces ya me dirás a mí cómo se combina todo eso. ¿Pero tiene el Oviedo equipo para jugar así, para bajarla?
¿Para bajarla? Me cago en Dios, hombre, No, que no. no. Sí, sí. Pregunta, sí, sí. pregunta. No. Sí. Pregunta, sí. y Vamos muy a ver, importante. Vamos a ver. Te doy un dato de ayer. Te doy un dato de ayer. Hasta el minuto 65, Sí. los dos mediocentros y el que juega por delante, el señor Seña, no tocaron balón. Sí. ¿Tiene el Oviedo equipo para jugar, para intentar jugar como quiere el Se entrenador? podía ayer jugar No, con ese evidentemente, sistema, lo que dice, implantó el sistema de tocarla ayer, o jugó más directamente a ser un espacio reducido, jugó como como jugar en jugó- 50 metros. Eugenio, vamos a analizar. jugó Tú siempre igual, no ¿no? me vayas, no me vayas. No, Bien, bien. Jugó siempre todos los partidos igual de mal. que no. Jugó como lo dejó Que el adversario. Oye, Que ahora de vez en cuando El nos otro olvidamos. no jugó a nada. El otro no jugó a nada. Están suspendidos los dos. Están suspendidos los dos. El otro envió unos dotes de calidad con Chusevia, que es un zurdo de oro, es una zurda de oro. Sí, muy bien, Pam, muy bien. que ha jugado muy bien. La Y un forma chaval, Titi, de puta madre, pues también. Muy bien, el extremo, Titi, Sí, que muy tiene bien, una sí. gasolina relativa, porque a lo mejor no Tengo un puede defensa entrenar. o izquierda porque Guaya, tal. que ya es el mejor Pum, lateral pum, que pum, hay en segunda vez Y en 10 luego años. tiene Volvemos al y no vuelve. Eugenio, tal, que- Eugenio, al principio. Un campo pequeño. Eugenio, ¿Cómo juegas? No es cierto. Lo del campo pequeño. ¿Cómo que no? Tenía un metro menos que el Tartiere, No, poco eso menos. fue el que te lo dijo la Poco televisión, menos. pero No lo sabía, no lo sabía. No, tú no creas a los de televisión. No creas a los de lo televisión sabía. que son encantadores de serpientes muertas. ¿Cómo se llama? Ese campo se redujo hacia adentro un metro. Tienes que decir la verdad, hay que atacar. Están haciendo las cosas fatal, una persona que estuvo- Claro, ¿qué crees? ¿Que no van a mejorar? Una persona que estuvo Bueno, con pues usted. vamos a ver. Eugenio, una persona que estuvo con usted. yo quiero, ¿Cómo se llama? Iván Ania. Iván Ania contaba eso. Bien, pero pregunta original. Pero Iván ¿Tenemos Ania no lo plantilla? midió. ¿Tenemos plantilla para jugar así? Sí, Sí. sí. Bien, ¿tenemos plantilla para jugar así? No. ¿Todavía no? No, la vida no No, juega nada. todavía no. No. Bien. Punto, no. Bien. No, ¿Cómo tiene un que equipo juega? para dar patadas, le falta agresividad, le falta. Pero este no, quiere- nada. No quiere juega. el leñazo, De no quiere jugarla, jugar, de sí. jugarla. Somos muy No diferentes, juega ninguno. No, pero Mira, andaba yo buscando uno. ayer en algún momento intentamos jugarla. Ni una vez, ¿no? Tuvimos la suerte de meter el gol en el minuto 2. Efectivamente. Cuando hizo sí. los cambios, yo creo que Mira, ando yo Totalmente de acuerdo. Vamos a esperar tiempo Totalmente de con la acuerdo. anunciata que se vaya poniendo perfecto. con Señé, que vayamos fijando determinada gente. Lo que no puede ser es que sean jugadores buenos en otras canteras y jueguen perfectamente y tengan calidad y luego vengan para aquí y según algunos no valgan pana, no y peguen ni un bote. Oiga usted, vamos a poner una Sí, excepción. sí. A ver. El del año pasado que vino del Lugo era un futbolista, venía de la cantera del Real Madrid, era un Sí, futbolista sí. de esos que usted dice que cuando alguien dice que lo fichó no aparece nadie. Sí, Futbolista complicado, con todo el respeto para él, con todo el respeto para Fran Sol, Sí. futbolista que Te lo voy a estar poner- te en voy el a Real poner Madrid. Juan Paladino, Oh. porque esto, ¿cómo se llama? Era de los goleadores del Real Madrid y tenía un problema. No lo sé cuándo. Sí, no tengo ni entonces idea, llegó, sí, hasta el tercera división, el Madrid C, de los goleadores. Pues entonces vino para el norte y perdió todo. No, vino Sí, para el algo norte. tuvo que pasar. Esto no llevaba, allí en el Madrid tuvo problemas, que se fue un poco de la húmeda, lo castigaron, y fue contra Mourinho, tuvo un problema, y luego en vez de venir para el Oviedo, pues se fue directamente para Lugo. Y ahí creyó que venía y tal, y Quique Setién no se deja coaccionar por nadie. Entonces dejó de jugar 6 meses y por lo tanto aquí, o sea, creo que es un jugador que será muy difícil de recuperar. No tenía que venir para el Oviedo, ni Pepe tenía que venir para el Oviedo. Mira, voy a decírtelo más claro, a ver, que tú que eres un analista, tú no puedes traer un jugador como Pepe, que tiene cierta calidad, que juega bien y tal, de entrenar en una superficie dura durante todo el año, y lo traes a entrenar a una superficie blanda, con problemas, con lluvia, con todo eso. Eso es un error, porque enseguida empiezan las molestias. Me duele aquí, me duele allí, no sé lo que tengo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces dejan de participar. Y la gente veterana, cuando deja de participar, pierde forma y cuesta mucho trabajo que entren en forma. La gente veterana tiene que jugar hasta el final siempre, con el fin de mantener en forma. Y esos son errores que se pagan. Entonces, lo que no puedes ir es a buscar una determinada gente. Fue un exfutbolista suyo, el señor Sarri Ugarte, Sí. que por cierto estuvo muchos años con usted. 5 años, Por fantástico. cierto, y tiene una estadística francamente espantosa.
Sí. Quizás en los 2 primeros años todavía, pero en los 3 siguientes Eugenio no tiene nada. Sí, una estadística en el Real un Oviedo. hombre serio, riguroso, y que nosotros, esto como sea con nosotros, trabajaba bien. ¿También como entrenador? También como entrenador, eso es otra cosa, porque realmente él trabajó durante unos años con una cantera que tenía allí de casi todo. Y por lo tanto, los apoyos desde logística o cualquier otro tipo de cosas. Si tú traes aquí uno, tienes que traer uno que esté de andar ahí por el mundo tirado. ¿Con qué entrenador tiene el Oviedo en los últimos 10 años andando como andamos por la tercera y por la segunda división B? ¿Con qué entrenador asturiano tiene el Oviedo deuda? Nosotros, yo creo puedes que decir tú, Eugenio, a este señor se le debió dar una oportunidad. Yo creo también. que esto, ¿cómo se llama? Que estaba Raúl, que se le dio en su momento una oportunidad de estar aquí, sí, pero tampoco se le tuvo en cuenta determinadas cosas, sí, y fue cesado y bueno, pues se le hizo burladas, ¿no? Porque bien, es un cachondeo. Bien. Se les autorizó yendo a por uno entrenador, por otro. Cuando tal. Y tú eres el entrenador. Dame algún nombre más, por favor, Eugenio. No sé, ¿a quién consideras que en los últimos 10 años dice podíamos haber apostado? Bueno, pues mira, con todo el respeto a los que vinieron. Bueno, independientemente del cómo se llama, luego de los colores que tengas. Mira, Josu Uribe es un entrenador cojonudo, el mejor. ¿Cuántas veces lo dije aquí yo? Josu Uribe, pero es del Sporting y a lo mejor nunca estaría aquí. Sporting, que mi madre. Josu Uribe es un entrenador con sus cosas, con sus tips, que lógicamente si trabajas con él, porque todos tienen sus defectos. Mira, he tenido mala suerte en el fútbol, entiendo. Empezó con mucha fuerza y hubo un momento ahí que parecía que se podía enganchar igual que Marcelino entre los entrenadores de arriba y sin embargo bueno, no ha tenido suerte ahí. Luego pasa un año y no sabe quién, no sé, porque yo no tengo ningún tipo de relación. Yo no tengo relación con esto, ¿cómo se llama? Con él. Nos saludamos y tal. Bueno, siempre fue, alguna vez vino a ver algún partido a Oviedo. Pero la gente que entrenó con él siempre habló muy bien de él. No lo sé, eso siempre, no lo sé. Yo me parece un grandísimo entrenador. ¿Quién? Los futbolistas que entrenaron con él siempre hablan muy bien de él. ¿De quién? De Josu. Claro, tienes toda la razón, sí. Ese Josu entrenó al Astur, entrenó a Lugones, entrenó. Tiene un chaval de aquí que entrena, pero entrena. Yo vivo entrenando en el Astur, pero yo digo al señor Eugenio. ¿Qué influencia tiene un entrenador en un equipo de fútbol, hombre? Ninguna, joder. Ninguna. Si no tiene buenos jugadores, no tiene ninguna, joder. Y mira, pues tendrá. Ninguna. Evidentemente ninguna. Tendrá que te lo explique. Mira, el Oviedo andaba yo buscando uno que dije yo, este venía bien al Oviedo este año. ¿Quién? Que era un niño que jugaba en el Caudal, Prosi. Sí. ¿Y sabes dónde apareció? Lo encontré. Sí. En el Guadalajara, fue para el Guadalajara en segunda vez y como el Guadalajara por Pérez bajó, lo jodieron. Ese era el jugador ideal, porque ese juega el doble, que se niegue, que juegue. Si tuvimos con nosotros, claro, se marchó para Madrid. Y como se marchó él, pero volvió. Y luego volvió a marchar para el Caudal. Y ahora pues seguro que tiene la novia por Madrid. El jugador ideal para el Real Oviedo. Joder, ese jugador ideal. Es uno de los mejores jugadores. Claro, pues eso, yo lo que digo yo no digo nada. A mí que me quieren decir, que traigan uno de Sevilla o de Andalucía, pero ¿dónde lo vieron? ¿Qué hicieron aquí en Sevilla? Todos los que son. ¿Tú cómo no vas allí? ¿Tú cómo no vas a Sevilla? No pases de Puente de los Cierros, pues entonces no puedes hablar, porque allí también juegan el fútbol. Claro, ¿y qué? Pero no lo seguimos. Pero no debe Eugenio el fútbol recuperar el localismo que tú viviste toda la vida. Debe. Para que se recupere el localismo hay aquí un grave problema de fondo muy, muy grande. En este momento tenemos los mejores equipos del mundo, tenemos todo eso, pero si os dais cuenta, miramos los partidos que están jugando en primera división y la verdad que es lamentable porque el 80% son extranjeros. Lo cual mañana vamos a estar lamentándonos muchísimo. Bueno, pero ocurre toda Europa porque el otro día el equipo de Michu venía con más españoles que los que juegan en el Valencia. Pero nosotros tenemos
materia prima y los ingleses no tienen esa materia prima. Pero nosotros la Sí la tienen, sí la tienen. Sí, yo bueno, he estado pero muchos no años tipo allí y fútbol. sí la tienen. Pero yo te voy a decir una cosa. Eugenio, Pero déjame que te explique, Eugenio, déjame que te en Inglaterra explique. también los están engañando, ¿eh? Sí, hay una cosa que tiene que haber dos divisiones, dos grupos de segunda división, con 18 jugadores, 18 equipos cada uno. Segunda B es Segunda B puede Espantosa. ser 4, pero amateur totalmente, que es la tercera división, que jugaba Gemelo y todos estos, donde íbamos a jugar a Bilbao, a Santander, a todo esto, y lógicamente debe seguir pues como segunda B o como quieres ser. Pero en segunda división debe haber dos, porque déjame explicarme porque no estoy estudiado como tú, ¿entiendes? Entonces déjame que te explique. Debe haber dos grupos. ¿Por qué? El fútbol en este momento, los medios audiovisuales que han crecido enormemente y todo que ha crecido, periódicos y demás, esto no pueden dejar aparte unos 6 millones de espectadores sin el fútbol ese que funciona. Y hablamos de León, hablamos de Zamora, hablamos de Salamanca, hablamos de Orense, hablamos de Santander, hablamos de Murcia y hablamos todo este es un entorno que debe captarlo el fútbol, porque el fútbol es el que vende con eso. Y luego sobremanera debe captarlo el fútbol este que tú hablas de local, o hablas de fútbol de casa, fútbol sentimiento, fútbol que tiene que venir aquí, donde si la Cultural Leonesa y el Oviedo están en segunda división, el Racing de Santander, inmediatamente se genera una comunicación entre las dos regiones, porque es una forma y una vía comercial para vender cosas, para llegarse y para competir. Pero la competencia es algo aleatorio, ¿no? Pero luego está el tema de las relaciones comerciales entre una parte y otra. Y eso es muy importante, a la vez que nos va a permitir que esos jugadores, ese localismo y esta cosa, tengamos esos pequeños ídolos locales que son los que les vemos jugar durante 8 o 10 temporadas y donde realmente podemos ofrecer a nuestros hijos, no sabemos que Nadal o que, no sé, otro de estos grandes, es casi imposible que alguien sea de estos. Sin embargo, este local que tiene es un ídolo que vienes, que trabaja, que estudia, que juega al fútbol, que hace deporte, que viene tal y lo lleva de forma clara, pues puedes tener allí un referente y puedes tener una serie de cosas. Pero sobremanera, en el puro y duro negocio, es muy importante que hubiese dos grupos de segunda división con el fin de recuperar todos esos, con unas normas de trabajo, donde no puedes tener a más de 5 jugadores que no sean nacidos o criados dentro del territorio español, con el fin de que puedas esto, y estos jueguen ahí durante unos años, o 2 años, y den el salto perfectamente para el Madrid. El Madrid, si no es por fracaso de Mourinho, no ficha a Isco. Isco es un jugador impresionante, que se les marchó al Valencia por algunas razones que necesitarían dinero y tal, pero es un jugador mejor que el galés ese, de la hostia. El Illarramendi pues fueron sacando y te das cuenta de todos esos que ficharon turcos y aquellos que habían fichado el Madrid, de repente llegaron y vinieron de casa y llevaban una experiencia poca, 1 año, 2 años jugando en primera división. Pues calcula si eso se forma desde abajo, viene tal. Y otra cosa importante, en esa segunda división no pueden estar los filiales de los equipos grandes. Nunca. Porque desvirtúan totalmente. Tú vienes, necesitas 4 para arriba y jugó el Carlos Pescado contra el rival tuyo y se desvirtuó totalmente. No pueden estar ahí. Y eso que esa tradición no la hay en España tanto, que en Inglaterra, todos los lesionados bajan a jugar. El lesionado baja. El lesionado baja un equipo y juegas ahí, compiten contra los de tu categoría con 23 años o lo que sea. Nos tenemos... Oye, Eugenio, tú dijiste ahora, estás diciendo que había que tener más equipos españoles, más en segunda vez, dos. Hay que meter más. Dos grupos, sí, de 18 equipos, 20 equipos, evidentemente. Dos menos, quitamos 2 menos, quitamos 2.
De los 4 quitamos 2. No, hombre, nos vamos a 2 grupos, nos vamos a 36 equipos y no a 22. Segunda división. Sí, 2 grupos. 2 grupos de segunda división. Sí. Y siguen 4 en segunda B. O 6, depende. Y sin embargo, llegamos al Oviedo y no tiene ninguno de Asturias. Vale, bueno, bien, vale. Mira, es una vergüenza el fútbol. El fútbol, cuando aquí los propios equipos de Asturias no producen jugadores, no producen, que es lo que yo ataco al Oviedo. Entonces, yo soy salen? amigo. ¿Dónde salen salen? Si de hay aquí 8 y marchan jugando de Asturias, salen de aquí que no y te el Real Oviedo no que no te tiene, enteres que hay 10 o 12 que salieron de aquí del Oviedo y del Sporting de Gijón, que están jugando por fuera. El Real Oviedo que yo vi ayer tenía uno. Sí. Uno. Sí, ¿y qué, pero qué tiene que ver eso? Pero no te cegues a eso. Pero estás cegado a eso. Porque hay que buscar los de Asturias, joder. Bueno, pues estamos a tiempo para empezar a trabajar. No traen un ciudadano que nunca había un partido. Pero ¿qué tendrá que ver esos chavales que les hagan no pueden traer porque estamos engolfados. Mira, señores, este señor, un momento, por favor. Este señor que escribe aquí 5 millones más para las federaciones, pero listo, amigo mío, bueno, conocido, del señor Villar, dice, vamos a renunciar. La Federación Española renuncia del dinero del Comité de Fútbol del Consejo Superior de la subvención. Bueno, es muy legal porque es la única federación que tiene dinero. Eso, bueno, pero para el fútbol de abajo no hay ni agua, ya no tienen ni agua, ya. Eso lo hace porque arriba gana mucho dinero y siguen chupando y viviendo. Es un círculo tan vicioso como el del fútbol, porque se están hinchando de duros y para abajo no mira un duro. La prueba, mira, lo dice aquí, Lo dice aquí, La semana pasada el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, transmitió a su homólogo en el CSD, Miguel Cardenal, su intención de renunciar. Lleva varios años. Por 4 años. Lleva varios años renunciando. Lleva varios años simplemente porque cada vez que es eso una... es ser solidario con otras federaciones. Eso. Y después a la Federación de los Equipos Asturianos. La Federación de Fútbol... Perdón, termino. La Federación de Fútbol lo está generando, Jaime, ahora. La Federación de Fútbol... Tiene más ingresos que nunca, tiene más ingresos. Renuncia a esas subvenciones para que vaya a otras federaciones. Joder, pues que lo de lo que no renuncia... Va a otro lado, Geme. No llega ni un duro, Geme, pero también va a otro lado. Va a otro lado, pero va a otro lado del deporte. Todas las federaciones, la de atletismo, la de baloncesto, la del otro, reciben unas subvenciones. Y el de España, estos, el Villar y compañía, se lo montan todo, se lo comen todo, y Asturias no llega ni un puto duro. Para los equipos de abajo de Asturias, ni un duro. Ahora ya no nos da ni el ayuntamiento. Sí, es cierto, pero también es verdad que no todo el mundo juega al fútbol. Y hay otros deportes que también lo necesitan. Que te no es un dinero aquí, que todas federaciones, te estoy diciendo, que lo entendimos, todos reciben, que lo entendimos. Claro, en la del fútbol es la única que renuncia. Sin embargo, se lo quedan todo. Mañana van a jugar o dentro de 4 días. El fútbol lo tiene muy fácil porque últimamente hace 3 bolos y recauda un montón de dinero. Nos tenemos que ir a publicidad un segundito. Despedir a Eugenio Prieto, tenemos que darle las gracias, tenemos que reemplazarlo. Tiene una serie de cosas pendientes todavía. Nos lo dijo al principio, te agradecemos muchísimo tu presencia. Encantado de venir y además quiero venir en diciembre. Mira, porque me comprometo y que venga un poquitín el GM, entre tú y yo, Carlos, que venga un poquitín más preparado con todos esos datos y con todas las historias y ahora esto que escuchó conmigo, lo mismo que yo y escucho a él durante 45 años sus opiniones y yo les meto después, yo lo voy a obligar a y les voy sacando el nombre, todos los datos que le has ido que vengan con eso. Los de Oviedo fueron a ver al Centro Asturiano, si no ven a Loyola o al otro, que lo diga este. Centro Asturiano yo fui 500 veces en 10 años o más. Teníamos allí teníamos a uno que era Pichinaves y teníamos otro socio del club que iba allí y estaban viendo todo eso. Pues bueno, pues hay que buscarlos y hay que decirle, Geme, puedes trabajar con nosotros, puedes venir a Oviedo. Te voy a decir una cosa y cerramos ahí. Hay una serie de gente, y para eso está una asociación de veteranos, creo que muy dispuesta supuestamente a hacer cosas de esas, pero yo veo que no se acaban de llevar bien unos y otros. Ahí el Real Oviedo tiene un problema,
sea que ampliando un poco... La Asociación de Veteranos es del Real Oviedo, del Ayuntamiento de Oviedo, está regida por alguien que denunció al Oviedo por incobrable, porque vino a contar cómo llevamos eso. No lo sé, pero porque seguro... Aquí esto, ¿cómo se llama? Abrimos en diciembre con ese tema. Hay mucha gente dispuesta, pero luego hay que pagar la gasolina del bolso. Hay que pasar 10 horas, esto ¿cómo se llama? Manejándote por un campo lleno de barro y viendo con el geme tapado por la cabeza que guárdate porque a ti te ven que es grande y confúndente y tal, no sé qué más, y ponlo por la cabeza. No tenía problema. Entonces todo eso, ya lo sé, pero todo eso cuesta un tiempo, cuesta una dedicación y cuesta un sentimiento. Lo demás, de momento está por ver. Y yo me gustaría que me dijesen, fulano, mangano y tal, que he jugado aquí en primera división. Otra cosa es el que juega en el juvenil, juegan esto, porque aquí me parece que hay 5.000 jugadores que han pasado por el Oviedo, los 500 o 600, y pueden formar las asociaciones que quieran. Pero sobremanera tienen que ir ahí, y yo me gustaría verlos, algunos de ellos. Pero veo que hay muchas cosas pendientes entre mucha gente. No, verlos, pero si no pasa nada. Si el fútbol es lo más democrático del mundo, Geme y yo marchamos ahora, pagamos la entrada por ver a la corredoria contra el Coyoto, y llegamos, pagamos nuestra entrada, entramos, y nadie nos dice nada. Y realmente esto, cuando llegamos ahí, no estamos ni luciendo los zapatos, ni que nos vean, ni si yo pregunto si jugué, si no jugué, si Micho y es jugador mío, si yo estivilu, si no tal. No, vamos ahí, sentámonos, a veces unos lejos de otro, y esto porque nos gusta ver el fútbol en silencio. Y a lo mejor vemos un chaval, luego hablamos, ¿viste el 8S? Sí. ¿Qué te pareció? Bien. ¿De quién yo fui? De tal. Pam. Y eso y ir a ver fútbol. Lo demás y otra cosa, y a lo mejor buscarse el puesto de trabajo, que es todo muy respetable. Todo muy respetable, buscarse la historia y venir y contar que somos el Barcelona. ¿Entiendes? Que hay dinero para no sé qué más y no sé cuánto más. Y aunque se haya gastado muchísimo dinero durante estos años, eso no funcionó, y están ahí una agrupación que está ahí con ellos, y está Vicente Villamil, creo que es el presidente, Carlos Mario, otra gente, están cubriendo necesidades con las que pueden y las que pueden trabajar. Pero luego, otra cosa diferente es sentir el fútbol y venir abajo y trabajar ahí, porque pues a lo mejor pasan informes, a lo mejor unos pasan informes, se dedican a pasar informes y cobrar por aquellos informes, y decir que fulanito oye muy bueno, luego al final no pega ni un bote, porque hay gente que ha jugado al fútbol o que son grandes entrenadores y no ven al futbolista. Y otros sabe igual la gente que... señores, lo dicho, nos vamos... Ayer yo fui al banco. Oiga, haga usted el favor. Pero no puedo, pero es que no puedo. Luis Gallego, espera un segundo. Correcto, muy bien. Oye, Jaime, ¿para qué? La única satisfacción que tuve yo ayer, fue ver al mi nieto con 22 meses, aplaudí, dijeron y apague, y aplaudió. Cuando salió el Oviedo volvía a ser loco, con 22 meses. Y después el espectáculo que me dieron, tío, apaga y vamos, apaga y vamos. Pero vamos a ver, Jaime, ¿por qué no? Pero sigues empeñado en esas historias. Sigues igual que cuando tenía 30 años. Diciembre, está ahí, vuelve Eugenio, vuelve con muchísima fuerza, con muchísima ganas. Claro que sí, de no callar nada y de hablar tan claro como habla. Lo sabes tú, hombre, no me jodas. Bueno, muchas gracias. Lo dicho, nos vamos a publicidad, en un minuto estamos aquí. Muy bien, Eugenio. Hasta ahora. Empezamos la segunda parte del programa y me gustaría hacerlo con un agradecimiento a la gente que estuvo durante el mes de septiembre con nosotros en la tertulia, en la grada. Que no se me olvide nadie, estuvo el presidente del Real Oviedo, el señor Sabino López, estuvo el señor Beltrán, presidente del Covadonga, gracias, que caballero, don Sabino Zubeldia, estuvo Celso como exjugador, entre otros equipos del Cádiz. Estuvieron los árbitros, tanto Quique Mejuto como Eusebio. Estuvo también como entrenador y como secretario técnico el amigo Paco Daunesi, y también Marcos Lobato del restaurante Lobato, un excelente amigo. Jugadores de la Juventud Asturiana, del Gemelo. Un excelente amigo y una excelente persona. Empezamos la segunda parte, se nos ha ido el ciclón, se nos ha ido Eugenio con una fuerza tremenda. Al final no había forma de sacarlo de aquí.
pero bueno, nos ha prometido que vendrá en un par de meses, volverá con nosotros. Hablamos en estos minutos que nos van a faltar, en torno a 15 minutos, vamos a hablar del fútbol de la Primera División y vamos a hablar también un poquito de la selección española. Geme, hablamos de la Liga Española, camino muy similar, Madrid gana con dificultades, el Barça sigue de récord y el Atlético que aguanta el pulso. ¿Cómo ves la Liga? ¿Cómo ves al Madrid? Yo al Madrid siempre lo veo bien. Pasa que es un equipo que tiene el medio campo lo tiene fatal porque ya lo tenía, tuvo hace 2 años que lo tuvo malo. Y entonces este es tan entrenador como el otro. Es decir, que si entrenen al Grisú, con permiso del señor Pintado, igual serían hasta buenos entrenadores. Porque teniendo todos los argumentos que tienen, y que no sepa dar con un equipo cuando tienen jugadores extraordinarios, es que están perdidos. Ayer lo ves con un medio campo, un día pon a Marcelo, otro día lo quita, no sabe si es bueno, si es malo, pon a este y pon al otro, cuando tienen suficiente para hacer un equipazo. El Madrid tiene para hacer un equipazo, y encima intentar jugar bien. Pero claro, llegues ahí, tiene unos niños que salen del Castilla, Ges es un jugador extraordinario, Isco es un jugador extraordinario, Modri es el superior, yo creo que es el superior, hay que organizarse un poco despacito. Sí. Tiene unos laterales que esto va también para el señor del Bosque, no acabo de entender cómo juega Arbeloa y no juega igual, que no entiendo. O eso porque como digo yo, lo de los árbitros, ya sabes que siempre hablo de ellos, del círculo cerrado que tienen, topa ellos. Eso ya cogió la cúspide y sigue manteniéndola y no entiendo. Y cómo no discurre más. Eusebio, Real Madrid lleva pagando por 2 entrenadores, resultados de momento escasos de cara a su afición, entiendo. Yo coincido un poco no, totalmente con lo que está diciendo el Geme respecto al entrenador. Yo creo que no ha encontrado el señor, con toda la calidad de gente que tiene ahí. Por ejemplo, yo hay un tema que veo que está empecinado poner a Benzema, y Benzema, el hombre, no está en un buen momento. Creo que, me parece que fue desde el primer partido de Liga o el segundo que marcó al Granada, no ha vuelto a marcar. Cuando creo que está ahí Morata, con todo respeto, además el público del Bernabéu, el último partido en casa lo estaba pidiendo, y yo creo que ahí debe de meter a Morata. Y atrás a Carvajal, yo también, sin ninguna duda. ¿Quiere ver el público del Madrid, seguramente, después de que el mito de Casillas, entre comillas, esté bajando un poquito, una nueva figura, y pueden ver reflejado en Morata un nuevo Raúl, Pues yo creo que sí, porque es una persona que viene de la cantera, que está en una situación emergente, y que que es un chaval que yo desde luego creo que va a tener un futuro tremendo y que va a ser internacional sin lugar a dudas. Y después también en el tema de la afición, hombre, ahí hay un sector que son los Ultra Boys, que están ya pidiendo a Mourinho. Yo aquí lo dije públicamente en su momento, creo que lo peor que tuvo el Madrid fue el haber fichado a Mourinho, y lo digo con todo el respeto hacia el señor presidente y hacia el señor entrenador. Y dicho esto, pues hombre, el Madrid tiene que afinar, porque me parece que es ahora, a finales de octubre o principios de noviembre, va a Barcelona. Como pierda ahí, se pone 8 puntos y ha dilapidado la Liga. Eran los Ultrasur. Comentabas que eran los Ultrasur, que comentaste. Sí. Los Ultrasur. Perfecto. El señor Ancelotti se ha librado de tener unos 15 días durísimos, evidentemente. A la larga, porque como lo tienen todo, lo compran todo, está todo, tienen todo. El señor Ancelotti va a salir de ahí y después van a decir, Ancelotti, lo máximo. Pues claro, son los forofos, ¿entiendes? En Madrid. Ahora en el fútbol, como decía Bernabéu, para descanse, los socios también para pagar el recibo y callar. Punto, era lo que era antes un socio. Es una aseveración excesivamente dura. Y lo bonito del fútbol es que cada uno tenga su opinión. Lo bonito del fútbol es que como tiene más dinero que los demás, hacen compras y hacen cosas. Yo, por ejemplo, mira, ese Vale, Vale en el Madrid, no encuentro un sitio. Puede jugar. Habrá que ser prudente con él, ¿no? Puede jugar donde quiera, nada más que tenga un sitio. Un futbolista juega en cualquier lado. Eso. Un futbolista juega en cualquier lado. No.
como defensa izquierda, sería el mejor defensa izquierda del mundo, ¿vale? Como defensa izquierda sería el mejor del mundo. Ahí empezó. Como delantero, ya no va a ser el mejor del mundo. El mejor del mundo, mejor ye Cristiano Ronaldo, ye Messi, ye Siguaje, que ahora empieza en el Barcelona, Mejor, como el mejor, así, por mejor. Pero él como extremo no va a ser el mejor, va a ser un jugador impresionante. Sea usted prudente, viene de una gran liga, viene de ser el mejor jugador de la Premier, por tanto, vamos a darle tiempo. Mira, yo una de las pocas... hay que tales cosas hay que dar tales, porque pocas, si no, es peligroso. De las pocas de árbitros que no hemos tenido hoy ninguna. Los periódicos catalanes, los deportivos, salen hoy diciendo, bueno, problema de Neymar más o menos, que si está protegido, que si no está protegido, que si se tira, que si no se tira. Han salido voces como Mourinho diciendo que es un poco piscinero. ¿Cómo viste el partido el otro día? Yo creo que es un buen futbolista. No, por supuesto, o sea, es un futbolista fenomenal. Lo que pasa es que es un hombre que quizás por su endeblez, pues en los choques, pues no sé, llega, como dice un paisano, que hay un camión y choca con él y cae. Y si es hombro con hombro, obviamente no hay falta. Le hacen también muchas faltas, hay que reconocer que le hacen muchísimas faltas. Porque el futbolista que más faltas le eso hace, es que más porque su juego se presta a ello, está claro, ¿verdad? Eso es. Pero de ahí a haber tantos penaltis, a lo mejor no. Sí que es cierto que lo que tú dices, una protección de balón por parte de algún futbolista se puede entender como algo más, ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, el otro día, o sea, le pedían, no sé si 2 penaltis, tres. Bueno, no, yo sinceramente no viste nada punible. No, desde mi punto de vista no, y creo que la actuación del árbitro estuvo correcta. O sea, y por ejemplo, vi buenos arbitrajes este fin de semana. Mira, estuve viendo ayer el Athletic Club de Bilbao y el Valencia, que fue un partidazo la segunda parte, y el árbitro muy bien. Y el que pitó el Osasuna, que ganó Osasuna, ¿cuál fue el Almería? No, ¿cuál fue? Bueno, ahora, perdón, no sé, el Osasuna, que ganó 1-0, también que pitó Hernández, muy bien. Málaga Osasuna. Málaga Osasuna, eso es. Bien. Y la verdad es que... ¿Te gustó el arbitraje del Levante Real Madrid? Sí, fue un arbitraje que... son partidos que son mucho de pitar. Mira, el Levante, siempre que juega contra el Madrid, tiene un plus de competitividad. Porque yo he visto, y lo digo sin ningún empacho, el año pasado juega el Real Madrid y a los 15 días juega el Barça. Y contra el Barça, pues fue un partido donde jugaron no vamos a decir relajados, pero con mucha más tranquilidad. Pero es que el juego del Madrid da más ocasiones, propicia ese juego más brusco, más violento, que eso es lo que pasa a ese Neymar. Ese Neymar juega rápido, métese por ahí, pues tienen que castigarlo por arriba y por abajo. Y entonces, bueno, que tiene más posibilidades de hacer un posible penalti, sí es verdad. Incurre más que los demás. ¿Entiendes, Geme, que los canteranos del Madrid, de estos que destacan, deben de salir todos a la vez, que deben de salir poquito a poco? Bueno, yo soy de poco a poco, llega un poco de vino con gaseosa nada más, y poco a poco, si no, llega ese enfilante. Bueno, si jueguen bien, hay que ponerlo, igual que sea hoy que mañana. El que juega bien siempre. ¿Qué yo soy de poco a poco? Si tienen 23 años, joder. Hay que ser realista, coño. Es que para unas cosas en la vida, a los 16 ya llegué bien. Un año con 18 años ya llegué padre, ya tiene hijos, la de mi madre. Otros, para jugar al fútbol y se meten en un remate, no oye nada. Dinos. Se me olvidó antes, hablando del Madrid, que yo creo que el Madrid a finales de octubre creo que ya se va a incorporar Alonso y va a ser un plus para el Real Madrid, porque yo creo que se nota bastante la falta de Alonso en el Real Madrid. Se me había olvidado comentarlo antes. ¿Opinas lo mismo, Gema? Bueno, un poco sí, porque Alonso... ¿Solo un poco? ¿Solo un poco? Sí, hombre, Alonso no tiene por qué preocupar tanto. Alonso es un jugador extraordinario, pero el Madrid tiene unos años muy buenos. El Madrid ayer sí exige ser, refuerza también el medio campo. Pues si tiene un niño, un Casemiro, no sé cómo se llama, que es un medio centro que juega bien, roba bien, sube cuando sube. No hay ningún medio centro en el fútbol español que tenga el corto y el largo como tiene. Bueno, bien, oye, el otro día es muy bueno, pero el Madrid cualquier jugador puede no, si no da el 100%, da un 90% comparado con los demás. Una pregunta que se me está ocurriendo ahora. ¿Tú crees que un futbolista, por ejemplo, como era Fernando Hierro, con el desplazamiento que tiene Xabi Alonso, puede ser un buen aliado para Bale, que es un hombre que si tiene campo para correr? Es decir, que los compañeros te pueden hacer mucho mejor futbolista de lo que eres, y que si encuentras compañeros
De eso no hay lugar a dudas, porque una jugada, un contragolpe, pues una buena patada, pues sale corriendo Ronaldo, sale el otro que tiene más fuerza que los demás, pues que hay un peligro constante, entiéndelo. Pero aquí lo que hablamos sí es jugar. Entonces, hay veces que es preferible jugar bien y salir cuando los pases son de medios puntos ahí, papá, por dentro. Y está gol. No tiene que tener problemas. Lo que tiene que tener es no salir con esa ansia que está saliendo ahora, que parecen pollos sin cabeza, ¿entiendes? Igual que los gallos cuando rompes su biscuito y empiezan a correr. Igual, esto corre igual. ¿Para dónde vas? Chaval, para la pelota, joder, que eso así como lo veo, como todos, estamos todos igual. Igual veo el Pumarín que todos. No, oye, Madrid, un poco mejor, paisano, un poco mejor, ¿entiendes? No oye decir ya saldrá, claro que va a salir, joder, eso tienes todo. Si tienes 500 millones de futbolistas, no vas a salir, joder, ¿qué quieres? ¿Compararte con el Levante? Eusebio, hablamos de la actualidad y la actualidad de esta semana la va a marcar la selección. ¿Echas en falta a alguien? ¿Te parece correcta la convocatoria? No, y además siento como betense y como oviedista, pues tengo una gran satisfacción el que se haya convocado a Michu. Hombre, la tristeza es que por la lesión, ¿no? de Villa, sí, que fue una pena, porque además ayer la verdad que tuvo un par de oportunidades Villa con el Atlético de Madrid, y perdón por la salida transversal, no, que fue una pena, porque si no estuviese lesionado... No está teniendo suerte de cara al gol Villa. Y dicho esto, no, yo creo que está bien, la selección, o sea, son los que hay, y yo creo que la convocatoria la veo correcta. ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien? A mí que vaya sin imagen me parece bien, incluso creo que es... ¿El lateral del Sevilla hablamos de...? ¿Hablamos del lateral del Sevilla o de quién? El lateral del Sevilla, sin ello está muy bien. Lo que pasa es que a la otra, el del Barcelona, no sé, si el del Barcelona está en condiciones, va a jugar el de Barcelona. Si no, por descontado que sí es muy buen jugador. Yo, por ejemplo, me molesta que si Carvajal no vaya y que siga yendo Arbeloa. Señor Arbeloa, yo lo tengo aquí anotado, tiene, y asústese usted, 54 veces internacional. Claro. Es el cuarto o quinto futbolista que acude a la convocatoria que más convocatorias tiene. Cayó bien, o sea, y siguen llamándolo. Está solamente el amigo Casillas, Xavi, está Villa, evidentemente, y yo creo que casi viene Piqué y viene Arbeloa, por tanto tiene muchísimas... Algo tendrá, no puede ser mucha gente que lo ve muy descolorido en ese sentido, pero claro, algo tiene que tener Arbeloa. No todo puede ser malo. No sé. Puede ser malo. Sí. Aunque para mí, si yo soy seleccionador, llevaría a Carvajal en vez de a Arbeloa, pero bueno... Cualquiera ve que yo mejor, lo que pasa es que este es cuerpo agradecido y entonces, este vino, ya me ganó Europa, ya me ganó el mundo y tal, y lo sigue manteniendo. Yo no acabo de entender cómo una selección puede ser así y no poner a los jugadores que están en el momento actual mejor. Es que yo no entiendo. Y este boba es que un entrenador tan grande no lo vea, apague, vamos. Lo hablábamos el otro día, ha sido actualidad toda la semana. Al final de momento no va Diego Costa. ¿Tiene cabida, no tiene cabida, ya que ha sido actualidad? Decíais un poco que no. Yo decía que no, y sigo, aunque es un jugador que es muy positivo para el club, pero es un hombre que es demasiado impulsivo, es un hombre que yo el otro día aquí digo carne de caseta, pues digo, es una persona que puede recaer en él tarjetas, porque siempre anda en el filo de la navaja. De todas formas es un gran jugador y está teniendo un rendimiento, que de hecho es el máximo goleador ahora si no me equivoco, ¿no? Es el máximo goleador de la liga, me parece. Sí, ha adelantado por un gol a Messi. Exactamente. Sí, y se ve que tiene una fuerza. Un gol que marcó el otro día, ya cogió el balón con el defensa y fue dejando el defensa atrás, le iba sacando como si fuese una carrera... ¿Por qué no Sí, perdón. No, que es como si fuese una carrera de 200 o de 100 metros lisos. ¿Por qué no le acaba de convencer los 9 que tiene al señor entrenador? ¿Por qué el niño y compañía no acaban de gozar de plena confianza de él? Lo que está claro, yo por ejemplo, a mí en su forma de ser en el campo como se produce no me gusta mucho, pero bueno, yo si el señor del Bosque va a poner un delantero, no hay lugar a dudas de que este el triple mejor que todos ellos, que Villa, Torres, entre todos ellos, Negredo y el otro no hacen uno. Este es una figura arriba, por ahí. Pasa que es un
un poco mal educado, ahí, pero sin embargo para el equipo de él es un jugador extraordinario. España, si lo coge, dirá yo, oye, chavalín, aquí es diferente, pero como para jugar con un delantero solo, España, si juega con un delantero solo, y después, España no puede cambiar el sistema, si cambia el sistema lo jode. Si ya sabes que dije lo del Barcelona, si juega con Alexis, por mucho gol que mete, si juega con Alexis y otro extremo más, el Barcelona no va a ser campeón. No obstante, buen gol del otro día. Alexis, Sí. Buen gol el de Alexis. Hostia, claro, salió de allí, salió como un bólido, metió un remate y ¡bum! Entró balón, paisano, entra su madre. Pero si tú analizas cuántas jugadas y es capaz de continuar, pues ninguna. Todo lo que hay de voluntario. Y en guerra propia, lucha, pelea, trabaja. Pelea toda la del mundo. Eso. Pelea Pero toda la del mundo. como tú ves a los demás, que no falta que pelee mucho para ganar, ¿entiendes? Pues hay que seguir con ese sistema. El sistema de España fue tocar. Siempre con Xavi Alonso, Iniesta, Cés, el otro, y encima están en buen momento. No falta por qué tener un delantero centro. Si ahora ya está el Bilbao, ya está renunciando a los delanteros. Son corrientes los delanteros que hay. Encima, como no hay un Bobbiala, ni sigue bobbeándola, los extremos se convierten, los defensas laterales se convierten en extremos, pues ¿para qué necesitas más extremos? ¿Para qué? Para nada, pues juegas sin ellos. Echáis de falta, yo al menos sí, en el equipo de Marcelino la presencia de Bruno, que yo creo que no estando Xabi Alonso posiblemente sea el mejor mediocentro actualmente en el fútbol español. ¿Tiene cabida, entendemos? Sí, desde luego, pero bueno, volvemos un poco a... Es una cuestión de gusto. Claro, efectivamente. Ahora, no, desde luego la calidad es indiscutible, ¿no? O sea, Geme, un guiño al Villa no hubiese estado mal, que un guiño al Villa por parte del seleccionador no hubiese estado mal, porque el arranque del Villarreal ha sido francamente bueno. ¿no? Oye, yo no dije nunca que era mal entrenador ni nada. No, estamos fue hablando un perrillo conmigo y punto. Estamos hablando de un futbolista de su equipo que es un buen futbolista. Y el equipo está jugando de cine. ¿Por qué? Porque tiene muy buenos jugadores. Y claro, dentro de esos buenos hay uno que es una estrella, que es ese Bruno. Tiene una pierna izquierda maravillosa, corre, trabaja, juega, lo sabe todo. Y yo hubiese llevado a la selección. Buena colocación, buen desplazamiento. A mí me gusta. ¿Aguanta el Atlético todavía, Geme? Mira, yo creo que el Atlético de Madrid, para mí, voy a dar mi opinión. El Atlético de Madrid es un equipo grande, no, grandísimo. Está en el plan que hablo yo de los entrenadores, ¿ya ves? Sin embargo, el Atlético de Madrid tengo que decir que punto. Sí, porque y el que lleva la batuta a un equipo que lucha, que pelea, que trabaja, que está en todo momento. Pero ¿qué pasa? Ayer, por ejemplo, jugando contra Celta, ya el equipo ya bajó, ¿entiendes? Porque esa lucha y esa pelea, la misma lucha que va a hacer contra el Barcelona o que va a hacer contra el Madrid, no la hizo contra el Celta y eso le va a costar una clasificación importante. Es decir, adelantar al Madrid o que calle la puerta de Barcelona. Ese es el grave problema que veo yo de ese equipo. Se esperaba mucho del Celta de Luis Enrique y sin embargo, bueno, no acaba de arrancar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo va a sacar adelante, porque bueno, el Celta, pues mira, ha perdido partidos así por la mínima, en momentos, le pasa un poco también como a la Almería, que en los últimos momentos pues ha perdido. Yo creo que va a remontar. Lo que pasa es que juega el domingo contra quién, Celta, que ahora mismo, bueno... Esta semana no hay fútbol, pero eso no para el siguiente, no recuerdo, sí, pero quiero decir que le tocó ahora también una serie de equipos que son de los punteros. Y después, o sea, yo pienso y creo que van a remontar. Mi opinión es que el único equipo que yo veo de los de abajo que da gusto verlo jugar y el Rayo Vallecano. El Celta, lo siento por Luis Enrique, que no... Y otro hay también que mira, y está el penúltimo, me parece, o el último. Bueno, el Almería lleva 11 goles a favor, que son los que lleva el Valencia y los que están quintos o sextos. La propuesta el otro día del Valladolid en la primera parte, al menos contra el Barcelona, fue buena, fue buena. Hay que saber contra quién juegas. Sí, todo en la vida es lo que tienes, los recursos que tienes y contra qué recursos juegas. Cuando sales contra lo superior, los jugadores se van arriba. Pero bueno, ven a hacerlo contra el que yo como tú, y decir, a ver si voy a ganar de verdad, y salir y correr. Todo lo que lucharon el otro día, si juegan contra el Celta no lo van a hacer. Ese es el problema
incluso de los entrenadores, que son incapaces de poder con ellos, ¿no? Es que ellos hacen constantemente la pelota. Y a los obreros, ¿no? Si os hacen la pelota estás jodido, ¿eh? No, los obreros te dicen, mira, tú tienes que aquí trabajar y luchar, que para eso te paguen estos señores. Y eso es la función de un buen entrenador, no de haciendo yo la pelotita y punto. Y hacer eso ahora, ¿cómo se llama eso que hacen eso ahora de ¿cómo se llama? No sé. Relevar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? A esos permutes que hacen, hoy no juegues, mañana. Eso los descansos, eso lo... Sí, eso de las rotaciones. Por ejemplo, es que el del Barcelona lo hace fatal. Porque yo sí tengo un sistema. A mí me parece... Bueno, pero cerrando, que tenemos que cerrar dentro de un minuto, una cosa muy importante. Seguramente el Barcelona el año pasado, por no haber hecho un poquito más, eso llegó muy fundido al partido del Bayern. Exacto. ¿Crees que puede funcionar eso, que no puede funcionar? Eso está bien, yo eso lo veo bien. Pero yo, por ejemplo, quitar a Iniesta yo sabía que iba a ser sacar a Tello, por ejemplo. Sabía que ibas... No, quiero decir, cuando quites uno de esos cuatro del medio campo, como tienes otros niños allí, tienes a Dos Santos, tienes a Robert no sé qué, esos niños son los que están llamados a seguir el sistema. El sistema nunca se puede cambiar, no lo puedes cambiar porque vas a hundirte. Y entonces te empieza a haber complejos en el juego. Por ejemplo, mañana llega un partido, coño, Alexis pegó el Stoes, joder, ¿cómo voy a quitarlo? Y eso al público lo estás metiendo a que tenga acción y te van a perjudicar. No obstante, yo estoy seguro de una cosa, que cada vez que enfocan el vestuario, el banquillo, y ves a Iniesta, tú te pones de todos los colores. Entiendo que es una situación que te cuesta asumir. Yo bueno, cualquier aficionado al fútbol le cuesta. Yo veo bien que a Iniesta lo quiten, pero por Iniesta poner otro de los que jueguen en el puesto de Iniesta. Es Roberto, no sé cómo se llama, Dos Santos, que tiene un montón de esos. No decir un medio centro por un de extremo derecho, un extremo izquierdo, ¿no? Vamos terminando, cuéntanos. Sí, nada, bueno, que evidentemente el ver a Iniesta en el banquillo, pues es un dolor, ¿no? Eso es. Vale, de todas formas, pues yo soy partidario de que se les vaya dando también descanso. Por ejemplo, partidos de la Copa del Rey, con todos respetos, que juega el Barcelona contra el Tarrasa, y Messi quiere jugar, y Ronaldo quiere jugar. No, mira, este partido lo vas a descansar. ¿Sería preferible, Eusebio, verlo en la grada, o nos entra la mieditis y decimos, lo dejo aquí por si se complica, y en el minuto 70 tengo que tirar de él, pero no sería preferible coger y decir, tú descansas, pero efectivamente descansas? Muy es bien, decir, no vas. Ahora voy a decirte yo, mira, por eso, como yo hablo de los entrenadores, y hablo bastante, sobre todo los de arriba, que creo que están como los de abajo. Tuvo usted un competidor hoy terrible. Tuvo usted un competidor hoy terrible. No, bueno, que voy a tener yo competidor. Fue el mejor presidente que hubo en el Oviedo en toda la vida, pero yo fui el mejor que hubo en el fútbol, fui yo, con mucha diferencia, no jodas, no lo pusimos en duda. Ya dejamos para otro día. Bueno, mira, yo estoy... ¿De qué era eso que estábamos hablando ahora? No, iba a decirlo ahora. De los rotaciones. De las rotaciones, de ver a Iniesta en el banquillo, de no verlo a lo mejor en la grada. Yo para mí Iniesta es lo máximo. Y esas rotaciones es cierto que las hay que hacer, pero de otra forma. Hacerles de otra forma, porque ellos mismos se están equivocando, porque después, lo que iba a decir era lo siguiente. Mucho digo, yo domino, usted no domina nada, porque usted cuando Cristiano Ronaldo quiere jugar, usted se caga. Cuando diga Ronaldo Bacenilla, y usted presente, ¿entiendes? Y cuando lo diga Messi Bacenilla, a mí, no me quites porque dures menos que un pastel. Ahí no tienen cojones, es decir, o no. Si hago las rotaciones, vamos todos. La semana que viene vamos a abrir con ese tema. Eusebio, en nombre de la grada, en nombre de mío propio, perdón, yo no he podido parar en ningún momento esa avalancha que hemos sufrido. Todo lo contrario. Fue un tema, un coloquio que fue sustancialmente bueno desde mi punto de vista, para nosotros, para mí en concreto, y yo creo que para los telespectadores francamente interesante, porque este cara a cara o este mano a mano entre Eduardo y Eugenio, pues fue tremendo. Gracias por tu comprensión. Gracias por tu comprensión. Gemé, nos vemos el lunes. Tenemos ya invitado el presidente del Marino, podemos confirmar.
Estamos en es ello. que hay que hablar, o bien Eugenio Prieto, No, Eugenio lo dejamos Vances y Ataulfo, y si no, vienen el del Marino y otro. Bueno, Vale. vamos a estar en breve, Esos cuatro nos estamos. vamos a despedir, Bueno, en breve para vamos a los tener al 12 presidente, evidentemente, del Marino, vamos a tener al Sí, presidente sí. del Caudal, que hay Ahí que es verdad, contactar con también, él. sí, mira, pues muy bien. Y emplazarles para el próximo lunes, que a la misma hora, a las 10 de la noche, aquí estaremos. Siempre Hasta para allá. entonces, buena semana y salud, como diría mi amigo Geme.